Argentina Presidencia. Buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos. Estamos en la continuidad informativa de DTV y el Congreso se llena de periodismo cuando se trata de contarles de qué manera están trabajando y las distintas comisiones que desde hace ya mucho tiempo dentro de esta pandemia están elaborando reuniones para ver qué proyectos con temas relacionados con la pandemia y otros que no, que en definitiva tratan de nuestro quehacer. Y aquí estoy rodeada de los que saben verdaderamente de la cuestión parlamentaria. Ellos son Martín y Natalia. ¿Cómo estás, Martín? Buenas. Bien, muy bien. Pato que se queda, Pato Méndez, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, Karin? ¿Qué dice? Buenas tardes. Todo de medicina. Estuvieron hablando con Meli, con el doctor Alac. Pero hubo un dato muy importante que dio el diputado Ramón, un hombre que con su bloque habilita a veces votaciones claves. Sí. Dijo, todavía no se sabe si hay sesión esta semana. Apa. Cuando me avisen, dice, empiezo el traslado, viene en auto, claro. Pero todavía no se sabe si hay sesión y no había hasta aquí demasiado clima, me parece. Pero bueno, va a ser uno de los temas del día. Pero hasta aquí no tenía convocatoria de que sesionaba esta semana el diputado Ramón. Porque han pasado cosas los últimos días y lógicamente hay una cierta presión popular con respecto a marchas y cuestiones que lógicamente después vamos a ver cómo esas cuestiones sociales tienen que ver con el hecho de que se reúnan. ¿Qué tal, Analia? ¿Cómo andás? Argentina? Bien, muy bien. Sí, el Congreso de la Nación empezó a tener mucho debate político, pero de todos modos hay algunos proyectos todavía que están en espera para ser tratados en el recinto que van a tener consenso porque, por ejemplo, la ley del conocimiento, ¿no? Sí. Que te digo, le están buscando nombre. Un nombre que transmita un poco lo que es la ley. Porque decís ley del conocimiento y por ahí la gente dice, ¿pero qué? ¿Será...? Claro. Y una de las ideas es que avance ese proyecto que puede generar empleo. Muy bien, nos queda la señora Mandalma. ¿Cómo va? Bien, muy bien. Bueno, también con expectativas de saber qué va a pasar esta semana y además, obviamente, el debate en comisiones, que es lo más importante y lo central que tiene el Congreso. En media hora comienza una reunión de comisión que tiene que ver con la famosa fórmula de previsión social. Estamos bajo una ley de emergencia que termina en 20 días, que deberíamos volver a la ley anterior. ¿Ustedes qué piensan? ¿Se vuelve a la ley anterior o de esta reunión de comisión va a salir algo nuevo? Martín. Bueno, hay un fuerte debate, ¿no? El Poder Ejecutivo viene manteniendo los aumentos de jubilaciones por decreto. Recordemos el último aumento del 6,5% de aumento a jubilados. Sí. Fue por decreto. En medio de esta emergencia, el Gobierno Nacional plantea de que se debería seguir esta mecánica. Obviamente la oposición está cuestionando, objetando esta metodología. Pero bueno, hay que ver cómo, específicamente, cómo se resuelve esto, sobre todo en el ámbito parlamentario que está pidiendo volver al esquema de la fórmula por ley para definir los aumentos de haberes jubilatorios. Claro, recordemos que la oposición, principalmente Juntos por el Cambio, resiste que se dé por decreto el aumento a jubilados, pero tampoco están en contra de tomarse un tiempo más, ¿no? Claro. Saben que en 20 días no se puede resolver, lo que no quieren es mantener hasta fin de año el debate. Vamos a hablar con uno de los diputados que va a participar de la reunión, Alejandro Cacase. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué dice? Bien, la provincia de San Luis representa, por supuesto. ¿Cómo va? ¿Me escucha? Muy bien, ahora sí, ahora sí. Bueno, ¿qué se espera para dentro de este ratito que falta en esta reunión en la que van a participar del ANSES también? Por supuesto, son las dos cámaras del Congreso. Alejandro. Sí, la introducción que ustedes hacían marca un poco los puntos en discusión. Sin duda es que la comisión, para poder establecer una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, necesita tiempo para poder trabajar, eso nadie lo discute. El asunto es cómo nos movemos de acá hasta que esa fórmula nueva esté estipulada. Y acá hay algo muy concreto. El aumento último, como decían, fue por decreto el 6,12, mientras que la ley hubiera dado 10,9%, prácticamente el doble. Para septiembre también la ley da 9,88% y el gobierno no está dispuesto a pagar eso. Claro. Y entonces el asunto es cómo transitar los próximos 6 meses. Para nosotros debiera recobrar vigencia la ley de movilidad. Es lo que de hecho pasa según la ley si llegamos al 20 de junio sin otra decisión. Pero esta comisión que integramos con el gobierno, el Senado, la Cámara de Diputados, ha resuelto ya solicitar al Poder Ejecutivo y al Congreso que se prorrogue por 180 días más la suspensión de la movilidad. Por lo cual, primero vamos a ver de aquí al 20 de junio
o un decreto de necesidad y urgencia por parte del gobierno prorrogando la emergencia, lo cual a nuestro juicio desde luego le quita previsibilidad a los jubilados y además lo perjudica en los aumentos que van a tener, o se va a enviar un proyecto de ley al Congreso para discutir esto, y mientras la Comisión seguirá trabajando en la elaboración de la nueva fórmula. Para eso hoy mismo tendremos la exposición de Fernanda Raberta, que es la directora ejecutiva de ANSES, que va a brindar los datos respecto a lo que es la administración del sistema de seguridad social de la Nación, y con eso, por supuesto, nos vamos a abocar al trabajo que tenemos por delante de elaborar la nueva fórmula. Diputado, buenas tardes. Amanda Alma lo saluda. ¿Qué fórmula están proponiendo desde el espacio que usted representa? Ya que, bueno, ha sido cuestionada la fórmula anterior, que era la que habían formulado justamente en el gobierno de Mauricio Macri. ¿Cuáles, entonces, los parámetros que ustedes están pensando para los aumentos? Nosotros en verdad creemos que el hecho de que la fórmula refleje la inflación es lo que mejor mantiene el poder adquisitivo de los jubilados. Hubo un problema al comienzo de la fórmula que tuvo que ver con el famoso empalme y cómo se hizo la transición de uno a otro sistema, pero en general en el mundo predominan la actualización de las jubilaciones por inflación porque es lo que permite que se mantenga el poder de compra. El gobierno quiere sacar la inflación como variable de ajuste, no porque sea en favor de los jubilados, sino porque necesita ahorrar dinero. De hecho, los aumentos por decreto han significado de enero a agosto un ahorro neto, incluso descontando los bonos de 34.000 millones de pesos, y entonces eso lo tiene que poner sobre la mesa. Hay que definir cuáles son los objetivos. Si nosotros queremos preservar el poder adquisitivo de los jubilados, la inflación de hecho es lo mejor. Pero si el gobierno quiere ahorrar recursos, bueno, hay que considerar cómo contemporizar las dos cosas y poder establecerlos en una nueva forma, pero tiene que ser hecho eso discutido con mucha transparencia. Diputado, sobre este tema que usted algo ya está señalando, no sé si es una pregunta antipática, pero el tema sí, no es un tema grato, porque la cuestión es que tanto para el gobierno de Alberto Fernández como antes para el gobierno de Macri, incluso previamente, siempre se indica básicamente desde el Fondo Monetario que el gasto que tiene la Argentina o la inversión, miremoslo como querramos, en materia de previsión social es exagerada y hay que reducir allí. Se lo plantearon a todos los presidentes, ahora me parece que también está sobre la mesa. Es cierto, la gestión de Cristalina Georgieva no es la gestión del Fondo Monetario anterior, pero ¿usted cuánto cree que este tema, condicionamiento del fondo, va a jugar y va a tener peso en esta negociación que ahora empiezan ustedes? Y yo creo que va a tener un peso porque lo que marca es una cosa cierta, es decir, Argentina después de Brasil es el segundo país de América Latina que en mayor porcentaje del PBI invierte en las jubilaciones. Y también las proyecciones muestran que eso va a crecer sensiblemente en casi un 50% a lo largo de las próximas 2 décadas, donde podríamos llegar a gastar prácticamente 18 o 20 puntos del PBI solo en jubilaciones. Entiendo, por supuesto, que a partir de eso los acreedores que están expectantes de que Argentina pueda pagar sus obligaciones, el Fondo Monetario Internacional, que también busca que Argentina equilibre su balanza de pagos, sin dudas que están haciendo presión sobre eso, y es posible que este ajuste en el gasto que se ha hecho sea para darle una señal a ellos también. Tengamos presente que en estos tiempos de pandemia se hicieron gastos extraordinarios en el Estado. Más de 5 puntos del PBI fueron en distintos programas de protección social y ayuda económica a nuestra población, pero ha sido justo en el sector de los jubilados donde se ha buscado hacer un ahorro y se ha realizado en la práctica un ajuste. Así que creo que es legítima la pregunta de por qué se ha apuntado justo ahí. Diputado Cacase, la titular de ANSES, Fernanda Raberta, que como usted bien decía va a estar hoy conversando con ustedes aquí en el Congreso, decía que no va a impulsar una reforma jubilatoria que incluya subir la edad jubilatoria, ¿no? Cambiar el límite para varones y mujeres para ampliar la base de aportantes, que la base de aportantes debe ampliarse con generación de empleo. ¿La oposición va a pedir o va a impulsar algún proyecto para que nos jubilemos a una edad mayor que actualmente? Bueno, inicialmente fue el ministro Moroni el que había dicho que había que estudiar el tema de la edad, por lo cual estaba en carpeta el propio tema desde el gobierno. Lo que sí puedo decir que en general cuando se hacen esas reformas en todo el mundo se lo busca hacer con mucha previsión en el tiempo, es decir, hablando de que por ahí se vaya alineando la edad con la expectativa de vida, pero no de que se entere el que se está por jubilar mañana que le va a cambiar la edad, sino de acá a 10 años o de acá a 20 años.
Comparto también que nosotros, más que reducir las prestaciones, tenemos que ver cómo financiar adecuadamente el sistema de seguridad social. Para eso es importante que haya rentas generales que se utilicen para todo lo que son prestaciones no contributivas, que después, desde luego, tenemos un problema de la informalidad cuando 4 de cada 10 trabajadores en Argentina no están registrados y por ende tampoco aportan ni ellos ni sus empleadores para el sistema de seguridad social. Inclusive hay un tema que ver en el monotributo. Quienes están en el régimen simplificado en general pagan mucho menos de lo que después reciben como prestación por la jubilación mínima. Entonces hay que discutir sin dudas todo el sistema de financiamiento y por eso digo, hay que hacerlo con transparencia, sin tener miedo de decir, miren, necesitamos algo que dé los mejores beneficios posibles para nuestra población, pero también necesitamos que sea sustentable económicamente. Yo creo que si se le informa eso a la población con transparencia, se puede dar un debate abierto al respecto. Sí, Martín. Diputado Martín Natale lo saluda. La pregunta es concretamente si ustedes coinciden con lo que planteó el oficialismo en estos días, de que viviéndose en un momento de crisis, de pandemia, el gobierno, tal como planteó el oficialismo aquí desde el Congreso, el gobierno ha dado bastantes fondos y ha hecho un esfuerzo muy fuerte para diferentes sectores sociales, llámese jubilados, llámese sectores vulnerables, con diferentes programas de ayuda social para transitar esta pandemia, razón por la cual justifican de alguna manera la continuidad de seguir emitiendo estos aumentos jubilatorios por decretos. ¿Ustedes creen que es un momento especial y que daría lugar a postergar esta forma de entregar aumentos jubilatorios? Sin duda es que es un momento especial y eso lo entendemos, pero lo que no entendemos son ciertas contradicciones al respecto del gobierno. Como vos decís, tomemos el caso del IFE, por ejemplo, el ingreso familiar de emergencia. Yo mismo había propuesto un proyecto de ingreso básico universal de emergencia al comienzo de la pandemia, el gobierno lo tomó, lo implementó, gasta más de 80.000 millones de pesos por mes para poder implementar ese programa que tiene más de 8 millones de beneficiarios, que yo creo que sin dudas es muy bueno. Ahora, si hacemos ese gasto importante, recurrimos a la emisión para hacerlo, ¿por qué justo sobre los jubilados tenemos que ahorrar más de 50.000 millones de pesos en el año en el gasto que se hace para nuestros adultos mayores? Los adultos mayores también son parte de la población vulnerable de nuestro país y que creo que también merecen esa protección social adecuada, porque si no, caemos en la contradicción de que estamos haciendo gastos extraordinarios en la pandemia para ayudar a los más diversos sectores, pero ajustamos justo sobre los adultos mayores. Diputado, la verdad que todo el mundo, cuando uno habla del régimen previsional que viene, todo el mundo es muy escéptico sobre el futuro en materia de ingresos para los jubilados, por esto de que usted dice, hay mucha gente en negro, mucha gente que es monotributista y poco aporte, y bueno, la población se mantiene de manera constante, mucha gente que se jubila y poca gente que sostiene el sistema. Usted dice que en 20 años, no es nada, 20 años, el 50% del presupuesto puede ser ocupado por los gastos previsionales. Digo, uno tiene que imaginar que en el 2030, 2040, la realidad hoy marca que los ingresos jubilatorios van a estar como muy golpeados, ¿no? Me parece, eso es lo previsible. ¿O puede haber algún cambio que modifique esta situación, diputado? Bueno, de hecho yo decía 50% del presupuesto ya ocupa el gasto previsional. Lo que va a hacer es 20 puntos del PBI, es decir, una porción mucho mayor de nuestro presupuesto. Lo cual nos lleva decididamente a que hacia el futuro hay que revisar el esquema de prestaciones. Me parece que igualmente el país debe tener un esquema de prestación no contributiva para todos, es decir, que nadie llegue a ser adulto mayor sin tener algún ingreso provisto por parte del Estado que le permita atravesar, tener un derecho a un nivel de vida adecuado. Pensemos hoy que, por ejemplo, la canasta básica de la tercera edad que mide la Defensoría de la Ciudad está cerca de los 40.000 pesos y la jubilación mínima está en los 16.000 pesos. Es decir, que hoy la jubilación mínima tampoco compra los bienes y servicios básicos que los jubilados necesitan. Ahora, si esto, proyectando hacia el futuro, tiene un problema de financiamiento, si vemos, por ejemplo, en los informes de sustentabilidad que en algún momento hizo la Auditoría General de la Nación,
como va el sistema, va sin dudas a la quiebra hacia el futuro, si lo pensamos de acá a unas décadas. Entonces lo que nos tenemos que sentar es a revisar el sistema integralmente. Tiene una gran fragmentación nuestro sistema previsional, hay cajas provinciales, cajas profesionales, regímenes especiales, además del régimen general. Hay que decir, bueno, qué tipo de prestaciones queremos dar y cómo las financiamos, cuánto habrá de contribuciones por los empleadores y los trabajadores y cuánto habrá de impuestos también para financiarlo. Me parece que tenemos un historial de meter mucho parche sobre el sistema, pero por ahí lo que necesitamos es hacer una revisión más estructural e integral. Diputado, si usted a líneas generales tuviera que hacer una revisión de lo que fue de la ley de movilidad, porque ya se puso en práctica, porque ya se vio, porque aparecieron las críticas, porque más allá de toda la situación de diciembre del año pasado con esta suspensión, con la ley de emergencia, ya tuvo bastante tiempo de aplicación la ley. ¿Cuál sería el punto que dirían ustedes, bueno, esto no, esto ya se ha comprobado que no? Tal vez los aumentos segmentados, tal vez tanta gente que quedaba fuera de los aumentos cuando se trataba de pedir justamente por los sectores que menos ganaban. ¿Cuál sería el punto que no tendría que estar o lo cual trabajarían más en esta posible fórmula que van a armar? Bueno, eso es muy importante lo que me planteas. La verdad que la ley de movilidad al comienzo no funcionó bien porque en el empalme se perdieron recursos para los jubilados y fue inclusive declarado inconstitucional ahí. Claro. Es lo que puede pasar ahora también, de que nosotros hagamos la transición de un régimen a otro, pero sin compensar a los jubilados por lo que pierden en el camino. Podría nuevamente ser declarado inconstitucional. Luego, que en un país que tiene inflación tan alta como el nuestro, en la medida que fue teniendo una inflación creciente, si había una demora en el pago de 6 meses, como tiene el cálculo de la ley de movilidad, hizo que por momentos no llegara a compensar con la inflación, que es lo que pasó básicamente en el año 2018. Pero justo ahora, que en principio, según esta medida por el INDEC, la inflación ha bajado un poquitito, es el momento en que los jubilados tenían que recuperar su poder adquisitivo, que la fórmula se los daba con estos resultados que dio para marzo, para junio, que fueron altos, 14%, 11%, para septiembre 9,88%, y justo cuando a los jubilados les toca recuperar eso, el gobierno nuevamente se los quita pasando decreto. Y entonces por eso yo no quiero hacer un análisis más allá de una administración u otra, sino que me parece que como sistema tenemos políticas que oscilan mucho y al final en el medio hay mucha gente que sufre a partir de eso. O sea, el puntito de inflación ahí para verlo. ¿Cambiamos de tema, Ana? Cambiamos de tema. Diputado, la semana pasada hubo una sesión en minoría donde, bueno, la oposición, la principal oposición y algunos legisladores de bloques provinciales acusaron al gobierno nacional de avanzar sobre facultades del Congreso, ¿no? Con el decreto 457. Esta semana, ¿vuelve la paz al Congreso? ¿Va a haber sesión? Sí, en principio va a haber esta semana, es lo que se nos había avisado con el tema de economía del conocimiento que ustedes estaban hablando. Este es un tema que viene trabajándose desde antes que comenzara la pandemia. Como sabemos, hubo una ley que sancionó el Congreso por unanimidad, que después en la reglamentación se suspendió su aplicación por parte del actual gobierno, pero se ha vuelto a conversar con todos los empresarios del sector. Tiene una mirada más tendiente a favorecer a las pequeñas y medianas empresas sobre todo. Se ha podido acordar algunos puntos en ese dictamen, que es el que se pondría a discusión, y entiendo que sería el próximo tema que tengamos. Por supuesto, en el medio pueden seguir las rispideces a partir de lo que pasó la semana pasada, como dicen, que fue la utilización del gobierno de un DNU para remover los límites que el Congreso le había establecido sobre las asignaciones presupuestarias, y también lo puede ser conflictivo si ahora por otro DNU decide prorrogar la suspensión de la movilidad jubilatoria. Muy bien. Gracias, diputado, por su tiempo, muy amable. Gracias a ustedes, a disposición. Que sigamos. Pero no me quiero olvidar, perdón por la falta. Está en Buenos Aires, ¿no? Pero ¿qué novedades hay de San Luis con respecto al COVID? Bueno, en San Luis la verdad que estamos muy preocupados por las limitaciones fuertes que hay en los derechos. Seguimos con la investigación de estos dos casos que creo comenté antes, uno donde
una chica por salir a comprar el día que no le tocaba según su DNI, ya que allá la cuarentena se aplica según los DNI pares o impares, terminó presa en una comisaría y muerta por eso. Hubo un segundo caso de ahorcamiento en comisarías en Villa Mercedes. Lo hemos planteado esto en la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara y creo que hubo una voluntad de que se ha puesto en agenda de inmediato como para buscar esclarecer estos hechos. Y ahora estamos, justo hoy estoy trabajando en un proyecto que tiene que ver con el corredor humanitario entre la zona del Valle del Conlara, que es el norte de San Luis, y la de Tras las Sierras en Córdoba, porque se han puesto taludes de tierra ahí que impiden el paso, la gente no puede ir a trabajar, no puede ir a atenderse en el médico. Ayer una persona murió chocando con su auto contra este talud, se congregaron los vecinos en protesta. Realmente es una situación muy conflictiva y que creo que tienen que intervenir los distintos niveles de gobierno para poder resolverla y cumplir con los derechos humanos más básicos de las personas que viven en una región que estaba antes totalmente integrada. Claro, exactamente, porque uno tiene que tener eso en cuenta. Los pueblos del norte de la provincia, cual sea, van más a la provincia de al lado, a todo, a la vida, a trabajar, a atenderse. Claro, es muy importante, sí. Exacto, y quien conoce esa zona de Tras la Sierra, de Minaclavero, de Yacanto, de La Paz, hermosa y del lado de San Luis de Merlo, Santa Rosa del Conlara, sabe que es todo como un mismo sector, que de hecho está del lado de San Luis de las Sierras de los Comechingones, digamos. Entonces, hoy esos pueblos han visto interrumpido gravemente su accionar a partir de estos bloqueos en los límites provinciales y por eso hoy entre algunos de los diputados de la provincia de Córdoba, conmigo también estamos trabajando en pedir a los gobiernos que tomen cartas en este asunto y lo puedan resolver. Muy bien. ¿Van a hacer la presentación el día de hoy, mañana? Sí, hoy mismo. Aproveché que me preguntaste de eso, porque estábamos trabajando en el proyecto hace un rato con Brenda Austin, con Soledad Carrizo, con Diego Mestre, con Hugo Romero, que son legisladores de la provincia de Córdoba y estamos por presentarlo. Perfecto. Vamos a ver entonces qué ocurre por eso, porque tiene urgencia. Entendemos que en estas épocas la urgencia va por ahí. Gracias, diputado. Muy amable. Gracias a ustedes. Hasta luego. Qué situación delicada, tremendo, ¿no? Los diputados discutieron justamente la semana pasada en la Comisión de Derechos Humanos esta situación, ¿no? Cómo trabajar con las fuerzas de seguridad locales para poder dar cuenta de los abusos policiales que existen en el marco de la pandemia también. Es un tema muy preocupante y por eso también se reunieron la semana pasada. Sí, pasa eso y pasan las reuniones multitudinarias también, ¿no? En distintas provincias que uno se pregunta tantas cosas, cómo sale lo mejor y lo peor del ser humano en esta época, en todo sentido. Con 11 casos, la provincia de San Luis tomó medidas, es una de las provincias casi que está cercada prácticamente, que no se puede ingresar en todas sus fronteras, ¿no? Y este es un poco el cuestionamiento que hacen muchos que viven en el lugar, como vos decías, gente que vive cercana a otras provincias y que no pueden acceder y pasar el límite. Es imposible no tener en cuenta la geografía. Bueno, vamos a esta reunión. Empieza en media hora la comisión en la que se reúnen en media hora fue hace 20 minutos, claro. Empezamos nosotros. Faltan 10 minutos nada más para que empiecen a hablar del asunto. ¿Hay algunas señales ahí, Cacase, con respecto a esto? Bueno, sí, que por lo menos va a posponer, ¿no? Que no tienen tiempo material para ponerse a discutir algo que es tan controversial. Recordemos que cuando se discutió en 2017 fue una discusión fuerte, fue muy importante, hubo una situación también de tensión muy fuerte en los alrededores del Congreso y de hecho habían entrado los jubilados al plenario de comisiones que se había discutido y suscitó una cierta situación de reclamo por parte de asociaciones de jubilados que generó que desalojaran las salas y se suspendieran la presencia de la ciudadanía en las comisiones donde se discutía. Así que no es un tema fácil, es un tema muy complejo, no solo en Argentina, sino en el mundo. ¿Qué hacemos? Porque la población cada vez tiene más años de vida, hay cada vez menos registro del trabajo, hay más informalidad. ¿Cómo se sostiene la jubilación? Te digo una cosa, lo que te dicen expertos, que seguramente Analía y todos hemos más o menos visto historias similares, te dicen que el gran riesgo es para los que se están jubilando ahora con sueldos altos. Porque viste lo que decía Cacase, Cacase dice que la verdad cualquier Estado va a estar obligado en términos sociales y políticos a darte una asistencia mínima a todo el mundo. Hoy es de 16, de 20. Entonces, si vos fuiste monotributista y vas a cobrar eso medianamente me parece que va a estar. Pero atención, que todos tienen reparos sobre lo que va a pasar con la jubilación que hoy
se jubila con 100, con 150, con 200. Digo, porque el Estado no tiene demasiados recursos para ir a buscar plata. Claro. Es No, cada y un vez peor tema- porque la vida se prolonga, ¿me entendés? Hoy, 80 años es una cuestión casi normal. Digo, y no hay aportantes. Hay mucha informalidad. Estos problemas ya los tenía el kirchnerismo, Seguro. los tuvo Macri, Seguro. los tiene Alberto Fernández. Y cuando vos preguntas, che, ¿y la plata? Y te dicen, la gente que hoy tiene un buen sueldo, a esa gente le va a costar, con este tipo de recursos, le va a costar mucho mantenerlo. Porque en función de tratar de darle algo al que no tiene nada, van a ir desgajando al que hoy tiene ingresos que son medianamente posibles. Sí, el tema recordemos- que vos diferenciales. planteaste, Sí, Pato, Martín. que no es menor el tema del debate El Fondo Monetario, pero con el claro. Fondo Monetario, porque claramente hoy el gobierno no le va a regalar a la oposición dejar en manos del Congreso, digamos, en medio de una negociación con el Fondo Monetario, con los bonistas, este tema tan delicado como es el aumento de jubilaciones, ¿no? Y porque, como dicen, gasto público. Bueno, acá lo tenés, ¿me entendés? 50% Y es además gasto afecta provisional. justamente el ¿Dónde no va? presupuesto. Es El el lugar 50 donde más afecta, ¿no? Es el Pero mayor claro. Ese gasto. 50% del gasto Sí, público. claro, más o 40 menos. y- Gasto previsional, 40 y pico, ¿no? Sí, 48 y es. recordemos que Claro. en los 90, a favor de los sueldos más altos, de las jubilaciones más importantes, se cambió el sistema, ¿no? Y se fue a un sistema privado de AFJP, donde quien tiene más recursos aportaba más y se Totalmente. garantizaba como si tuviera una cuenta en el banco, ¿no? Exacto. Era eso, Sí, básicamente. exactamente. Y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner reestatizó las AFJP, Claro. bueno, que fue un Sí. hito. gran debate, además, Un gran acá. debate y un Sí. hito, ¿no? Y entonces me parece que también este gobierno está como con la obligación de sostener un Sí, el sistema que sistema sea equilibrado, público, que sí. sea Claro. justo. Digo, que es un poco la vieja discusión también con los impuestos, ¿no? Me parece que jubilación y reforma tributaria Sí. son Van de la los mano. dos temas que nunca ningún gobierno termina de Pero solucionar. te digo, para el ingreso del jubilado, ¿por qué estamos muy mal? Mirá, Norma Pla, que era la gran Sí. adversaria de Ah. Domingo Cavallo, Norma Pla acordás? reclamaba $150 mínimos, porque era una a una. O sea, reclamaba una jubilación de 150 pesos, que eran $150. Bueno, hoy, te digo una cosa, cobrás de jubilación $120. Claro, el No tema- llegás a 150. Claro. Hoy son Peor que 1.600 estamos, pesos. peor ¿Me que Norma entendés? Pla. Claro, por supuesto. estamos Después les peor, por explicamos supuesto. a los más jóvenes quién era Norma Pla, ¿no? Una Sí. dirigente muy importante. Muy importante en ese movimiento- momento. Con la donde- soya. El que Era- le Ponerse en hizo pleno llorar a Libertador. Caballo, ¿no? Que le dijo Claro. no llore. Era el Que había momento- manifestaciones Perdóname, cada miércoles en la puerta del Era Congreso. el Claro, momento claro, claro. en que ella justamente hacía hincapié en el momento de la privatización de las jubilaciones. Claro. Ahí aparece ella. Claro, el tema, Claro. este gobierno lo que plantea, y sus diputados defienden esta postura en el Congreso de la Nación, que haya un sistema, que haya un proyecto de justicia social donde, los que más ganan no sean siempre los que se salvan, ¿no? Entonces, ¿cómo amplias la base Por eso de se habla del ingresos sistema a solidario. ANSES? Claro, un sistema Sí. solidario. ¿Y cómo amplias la base? Conceptualmente lo que dicen en el gobierno, lo que dice ANSES, y seguramente es lo que dirán ahora en la comisión, que lo que se tiene que ampliar es la base de aportes, Claro. generar empleo. Pero- Por eso, por ejemplo, Sí. la primera salida urgente que quieren impulsar desde el Congreso es esta ley De la del conocimiento que economía. genera Claro. empleo, Pero incluso es un con el home sistema, office. es un sistema incomodísimo para el gobierno, porque buenas noticias no vas a tener. Con el No, proyecto que haga no va a tener buenas noticias acá, ¿no? Ninguno. Claro, No, como bueno, Bueno, parece. apuestan a que sí, ¿eh? ¿Sí? Apuestan ¿A a que el cuál? mercado laboral con la ley del conocimiento, Ah, que sí, pero en el las mercado jubilaciones, laboral. No, ¿qué? bueno. ¿Contratar claro. a gente mayor, decís? No, no. Generar Pero que haya más empleo en aportante. blanco, Que no que vos estaría mal, generes pero no es condiciones idea. para que haya más empleo en blanco, el empleo en Claro. blanco aporta al Aporta. sistema. Entonces le entra más plata a ANSES porque ahora está se sale. Claro. entiende. Ahora Sí, sale, todos los tiene beneficios que entrar. tiene de contrato en blanco Claro. las empresas de economía del conocimiento. No, digo que la discusión en definitiva tiene que ver con esto, con qué fórmula se aplica. Hoy el 70% de la fórmula tiene que ver con la inflación, que todavía sigue siendo muy alta y eso hace que sea difícil afrontar y por eso está suspendida. El otro, claro. Señores, otro Nada tema más. que tiene que ver con, por estas fechas, será mañana, es un día internacional que desde 1987 se habla, se está afirmando como el Día Internacional de la Salud de las Mujeres. Y esto tiene mucho que ver con la accesibilidad, Sí. en definitiva, y con esa diversidad hoy por hoy que cuesta tanto entender que sigue siendo una población en riesgo.
la mujer y la salud, y ni hablar laboral, y menos en esta época de COVID. Claro, porque el 28 de mayo fue el Día justamente de la Salud Internacional de las Mujeres y en ese sentido se trabajó fuertemente para poner sobre la agenda la salud sexual y reproductiva como una de las dimensiones que la Organización Mundial de la Salud responde como una de las cuestiones que se tienen que respetar. Argentina tiene mucha legislación con respecto a eso, tiene la ley contra la violencia, tiene la ley del parto respetado, tiene mucha legislación que busca justamente sancionar la violencia obstétrica y por eso en el marco de la Comisión de Mujeres y Salud y también en el marco de la Comisión de Salud justamente se estuvo hablando de esto y también de la ley que tiene que ver con la donación de órganos. Exactamente. Reafirmar el derecho a la salud como derecho humano, en definitiva, sin restricciones, con igualdad de oportunidades y libre de violencias en todo sentido. Y pensaba también las dificultades que hoy por hoy tiene la población femenina en cuanto al acceso al trabajo en pleno COVID, porque la mayoría de los rubros en los que se ha cortado tiene que ver la gastronomía, si bien lógicamente están trabajando, pero se están trabajando más del lado fabril, no del lado de la atención, lógicamente. Es el femenino, el trabajo doméstico es otro, el turismo que también tiene tanta mujer. Claro, hoy por hoy las fábricas que se mueven tienen mayorías masculinas y eso es una realidad también como para tener en cuenta. Cuando ustedes me digan, yo vamos con Jimena, que ya está conectada con nosotros vía Skype. Hola Jimena López, ¿cómo va? Diputada del Frente de Todos, de Buenos Aires, ¿cómo va? Diputada, buenas tardes, Karin Cohen la saluda. Hola, buenas tardes, Karin, y buenas tardes a todas las personas que están en el piso ahí con vos. Bueno. Un placer hablar con usted. Qué bueno, Jimena. Bueno, ¿qué se espera entonces para esta comisión, esta reunión, además de poner el punto de atención en la salud de la mujer? Una nueva fecha. Sí, se organizó, tiene como un formato de plenario participativo en donde vamos a estar obviamente las autoridades y todas las compañeras y compañeros que conformamos la comisión con diferentes oradoras. La idea, obviamente, como dijo, creo que es Amanda la que está ahí, ¿no? Amanda, sí. Sí, la semana pasada fue el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres y la idea es trabajar diferentes tópicos que tengan que ver también con el parto, con la salud menstrual, con los derechos sexuales y reproductivos, porque cuando hablamos de salud, en realidad hablamos de una de las dimensiones que más nos atraviesan, porque en realidad la salud es inherente a la vida, no solamente el viejo término de la ausencia de enfermedad, es la posibilidad de definir, decidir quiénes somos, de qué manera nos construimos, y bueno, desde ese lugar se generó un plenario de trabajo con referentes de diferentes espacios políticos partidarios, ¿no? En ese sentido, diputada, obviamente el tema de la despenalización del aborto aparece, de hecho el 28 también fue un aniversario de la campaña por el derecho al aborto. ¿Cómo van a trabajarlo en este contexto y cómo van a trabajar además todas las otras dimensiones de la salud que también hoy se ven muy afectadas por la cuestión de la pandemia? Sí, en principio no solamente poner de relevancia que obviamente seguimos militando por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, o sea, el derecho a la libre decisión, a la soberanía sobre nuestros cuerpos, que se materializa con el derecho al aborto, pero también implica muchas más cosas que tienen que ver con la definición sobre nuestra propiedad, que es nuestro cuerpo. Y por ahí también poner de manifiesto que hace 15 años que la campaña nacional viene trabajando el tema, viene militando el tema, viene educándonos a muchas mujeres en relación a los diferentes feminismos que se han dado y cómo trabajar el tema de la sororidad. Y sí, obviamente en el contexto de la pandemia aparecen otras pandemias que afectan nuestra salud, la violencia, la clandestinidad, para volver a tocar el tema del aborto, las situaciones laborales de alta precariedad, porque si bien es cierto que hay muchos rubros de los que mencionó Karin que tienen una altísima tasa de empleo femenino, no es menos cierto que hay mucha informalidad en esos sectores. Claro. Entonces, nuevamente nuestra condición de asalariada siempre se ve perjudicada de una manera u otra porque el sistema genera condiciones que no son las óptimas para que nos podamos desarrollar como mujeres o como identidades feminizadas, ¿no? Exactamente. Bueno,
una situación que esperemos que puedan discutir y la idea es que estos temas sigan pendientes de atención sobre todas las cosas, que no queden en refranes ni en emblemas, en definitiva, para que se pueda trabajar conscientemente y concretamente, sobre todo con situaciones de mucha injusticia social, que recién hablamos de los derechos humanos, de ciertas cuestiones que están pasando en las provincias, con detenciones que no son las correctas y demás que, bueno, pueden ustedes expresarse. Jimena. Sí. No, una consulta que tiene que ver con esto, Jimena, que es lo que primero explicaba Amanda, la cantidad de leyes que hay. Y la pregunta es, tal vez supera el marco de un programa, pero ¿qué es lo que pasa que a veces la ley no alcanza para que esa ley se transforme en algo que funcione? Hablamos específicamente de la violencia contra la mujer. Los datos indicaban que se habían multiplicado los casos en tiempos de pandemia. ¿Cuál crees que es el gap pendiente para que una ley que determine algo, mayor seguridad, mayor control, lugares de aislamiento para con los agresores, por qué eso funciona mal o funciona a medias y los hechos de violencia contra la mujer se siguen repitiendo? Porque la ley no deja de darse en un contexto patriarcal. O sea, más allá de que esté la ley, siempre nosotros tuvimos que dar como el doble de batallas, en principio porque también, y eso lo discutíamos hoy, mirá qué buena tu pregunta, hoy lo estábamos discutiendo entre compañeros y compañeras en la sede de CETEP Central en relación al reconocimiento de las trabajadoras de los sectores populares. Siempre pareció que lo que tenía que ver con las cuestiones de género, de mujeres o identidades feminizadas, era subsidiario, entonces siempre el recurso que se nos asignó fue mucho menor. Es cierto que existe la ley de capacitación en perspectiva de género, es cierto que existe la ley de violencia de género, es cierto que tenemos un marco legal de avanzada para lo que es América Latina. También no es menos cierto que los operadores del Estado siguen siendo los mismos y tenemos cabezas que pertenecen a otro paradigma. Algo similar pasó en su momento con las cuestiones de infancia cuando se cambió del paradigma del patronato a la idea de sujeto de derechos de los pibes y las pibas. Las leyes por sí no cambian las cabezas y el Estado es operador dependiente. Vos tenés decisores estatales que aplican su paradigma ideológico, teórico, que a veces nos cuesta mucho que esa gente logre cambios en su intervención. O sea, nosotros venimos como remándola, por decirlo de alguna forma más coloquial, en el hecho de que se entienda que quienes ocupan cargos en la decisión judicial y en la decisión policial estén realmente formados en perspectiva de género. Y la formación no te la va a dar un curso de unas horas. Claro. Es todo un ejercicio de replanteo profesional que hay que hacerse. Ahora, diputada... O sea, creo que... Sí, perdón. No, perdón, le preguntaba. En este momento de pandemia también se está observando que los trabajadores de la salud y trabajadoras son también uno de los más afectados. Y en este caso hay muchas enfermeras, muchas mujeres enfermeras que están al frente en los hospitales llevando adelante el trabajo de atención a infectados de COVID-19. ¿Ustedes tienen una dimensión de esto? ¿De qué cantidad de personal femenino hoy está siendo afectado, ha sido afectado por contagios? ¿Cómo está la situación concreta de trabajadoras de la salud en este caso puntual? La salud, a ver, números concretos no hay nada porque todavía no se ha relevado específicamente número, rango etario y formas familiares de los trabajadores y las trabajadoras de la salud. Yo provengo del ámbito de la salud. Hay una cuestión que no solamente es que es un universo feminizado, sino que a su vez es un universo sobrecargado laboralmente porque aparte de trabajar en el sistema de salud, son las cuidadoras domésticas, las enfermeras de su grupo familiar. Sinceramente un número cerrado no te podría dar porque al menos no me ha llegado información y mirá que me llega bastante información de observatorios y demás. Es una pregunta interesante para poder evaluar cuántas enfermeras y cuántas médicas se han contagiado en este momento. Entiendo que el número de proporción de personal de salud ha sido elevado, no tanto como en otros países, porque también es cierto que tenemos un personal de salud sumamente especializado, sumamente
ordenado, estructurado en cuanto a protocolos, y que por ahí se ha tenido que cuidar como ha podido, porque en algunos lugares no ha sido tan fácil acceder a los productos de protección o al recurso de protección que tenía que ver con ropa, máscaras. No en todos los hospitales se vivió de la misma manera la pandemia. Sobre todo por ahí los hospitales municipales que dependen de la definición del Estado municipal. Sí creo que lo que hay que ver es, cuando hablamos de mujeres, y vuelvo al tema de la perspectiva de género, que no es algo menor, es cómo una realidad va a afectar de manera muy diferencial según el género que vos tengas. De manera muy diferencial. Entonces, cuando hablamos de salud, cuando hablamos de violencia, cuando hablamos de políticas públicas, fíjense los presupuestos, y hay que hacer una lectura a veces crítica, de los presupuestos que se ponen al servicio de la resolución de temáticas de género. En relación a presupuestos de otros temas. Sí, sí. ¿Analía? Diputada, escuchándola, imagino que no le llamó la atención que después de la primera sesión remota, que fue de alguna manera simbólica, informativa, en la que todos los diputados y diputadas se formaron en la ley Micaela, ¿no? Cumplieron con esta obligatoriedad, hubo críticas. Y pensaba también en qué cómodo le puede quedar a algunos hoy que en el marco de la educación a distancia, por ahí muchos deben estar obviando las clases de ESI, ¿no? Sí, es un tema que yo el otro día lo planteé con Mariana Carvajal ahí en Punto Género. En general, me parece que la pandemia sucedió, si se quiere, fue totalmente disruptiva para la vida cotidiana nuestra como familia y también de las instituciones, y algo que por ahí no se le venía dando tanta importancia como es la transversalización de la ESI, o sea, atravesar todos los contenidos educativos con la ESI, en la pandemia se pudo relajar un poco más, porque bueno, ya no tenemos la demanda por ahí de los sectores que siempre históricamente reclamamos la ESI. Es un tema controversial y es cierto que para mí la ESI tendría que estar presente vía remota de alguna manera, de alguna forma, porque si no, también es tiempo perdido en la prevención el hecho de no tener contenido de la ESI de manera formal en lo que es educación vía remota. Porque ya llevamos varios meses. Yo creo que son temas que nos tenemos que empezar a preguntar de verdad. Si ideamos políticas públicas para que sean un como sí, o si realmente las vamos a meter en discusión en el territorio. Nuestros hijos, digamos, no porque estén aislados en la casa y no vayan a la escuela, están protegidos, porque los chicos están mucho ahora en contacto a través de las redes sociales, Zoom, grupos de WhatsApp y demás. Y todas las problemáticas que se pueden tratar en la ESI siguen vigentes, como antes, solo que a través de un celular o una computadora, ¿no? Sí, las problemáticas son las mismas, lo que cambia es el entorno en el que se dan. O sea, porque también hay formas de abuso que se dan de forma virtual, y que los chicos y las chicas tienen que estar preparados para poder poner en conocimiento del adulto, de la adulta responsable, lo que está viviendo. Lo mismo que la violencia o el grooming. Creo que, es importante entender que lo que se modificó, yo digo que se subvertió en algún punto, se modificó estructuralmente cómo se vive la vida cotidiana. Nosotros teníamos una afuera y una adentro marcada por la salida de la casa. Hoy en día esa salida es simbólica desde la internet, pero no, hay mucha gente que no puede por comorbilidades o por lo que sea salir de su casa. Sí. Y hay mucha gente que al no ser personal esencial puede cumplir la cuarentena dentro de su casa. Entonces hay que pensar hasta nuevas formas de relacionarse con los pibes y las pibas a través de internet. Totalmente. Bueno, ¿cómo le damos para que puedan estar protegidos, para que puedan desarrollar una actitud crítica? No sé si alguno, yo porque tengo un nene relativamente chico que juega bastante en la Play. Vieron que la Play es una forma de relacionar completamente. Donde vos podés jugar con gente conocida o con gente que no es conocida, sí, por los mismos foros que se hacen y demás. Ese lugar, si no está supervisado, representa un espacio de mucha peligrosidad para una criatura de 10 años, porque no sabe
por ahí ese otro que juega a ser un nene no es un nene. Sí. Totalmente, y tiene que estar incluido y más, el riesgo es enorme y más en esta época. Así que es un tema, una temática que sí o sí deberíamos incluirla. Y diputada, por último, la cuestión de exención del IVA para los productos femeninos mañana lo van a tratar, ¿no? Mañana, en principio, no sé, lo vamos a tratar como en el conversatorio, de poder intercambiar experiencias. Correcto. Pero no todavía con proyecto de ley, porque lo que primero se va a tratar, la segunda semana de junio, tiene que ver con la inclusión de personas trans en el trabajo de la administración pública. Bien, perfecto, muy bien. Entonces tiene prioridad esa cuestión, pero se nos va mucho dinero por ese lado y es algo fundamental que se trate, como otros países lo han hecho ya. Dale. Gracias. Y yo coincido plenamente. Es lo primero. Gracias. Exacto. Gracias, diputada. Muy amable. Hasta luego. Bueno, bien entonces. Mezclamos distintos temas que tienen que ver, lógicamente, sí, ¿no? Así funciona la Cámara de Diputados. Y así pasan de un tema al es. otro permanentemente, pero bueno, la necesidad también de trabajar sobre temas específicos de salud de la mujer. Claro, exacto. Vos sabés que el sábado hubo a propósito de este tema, hubo una teleconferencia con 500 mujeres. Ah, mira. Ministras, gobernadoras, bueno, y diputadas nacionales, por supuesto. Funcionó bien. Intendentes, 500. ¡Madre de Dios! Eso es un congreso. Eso es un sumete. Bueno, hablaron de muchos temas. Digo, estaba la ministra Sabrina Frederick, estaba la gobernadora de la provincia Perdón, de... me perdí. ¿Bajo qué contexto? Es el primer encuentro de mujeres en gestión. Gobernando el espacio. Claro, el espacio de las ministras y de las funcionarias. Mira Empezó qué bien. siendo un espacio de, por ejemplo, recordarás que Vilma Ibarra, que varias veces se quejó en función de lo que charlan con todo este grupo de mujeres en Se gestión. queja y lo explicitan en las redes sociales Tienen un grupo enojadas. de Sí. WhatsApp, tienen un grupo de También. WhatsApp que se llama Mujeres Gobernando y lo que quieren es incluir a muchas mujeres que también están en la gestión pública en otros ámbitos como el legislativo. Claro. Por eso se hacen estos Y encuentros. entonces ahora se amplió al Poder Legislativo. ¿Por qué? Porque hay reuniones importantes donde se toman grandes decisiones Sin mujeres. sin mujeres. Sin mujeres. Digámoslo. Es que ese es el problema, porque la medicina, la mitad son mujeres. En la facultad, de hecho, cuando dicen personal médico, los médicos y las enfermeras. Otra cuestión. Tengo un médico amigo señora, en la por Dios. UBA que te digo, me dice que hoy es casi 65-70% de mujeres. Sí. Cuando me siento a dar clase, 65 Pero también bueno, son mujeres. contemos las decanas de Sí. las facultades. Sí. Contemos las jefas de, Claro. de sección de Claro. guardia. Contemos las academias. Bueno, y Y ahí no estamos. una de las participantes fue Cristina Álvarez Rodríguez por Sí. el Congreso de la Nación. Dos temas que habló, uno ya lo tratamos en este programa, es Mira. que el nombre no representa a la composición del Congreso, ¿no? Bueno, de hecho, Proyecto era la de diputada que hicimos la charla recién, quien fue la autora del proyecto, para llamar a la Cámara de Diputados, diputadas y diputados. Y otro de los temas que van a impulsar Sí. es una modificación en la ley. ¿Para qué? Porque se sancionó la ley de paridad de género. Sí. Ahora, ¿qué pasa? La mayoría de las listas las encabezan varones. Entonces, la Cámara de Diputados no tiene mitad y mitad, porque no, cuando se conforma, el Claro. corte se hace por listas de partidos. Se entiende, y nunca es- va a ser mitad y mitad. ¿o Y además sí? porque se cambia Creo la que un mitad y bloque mitad. sí, me parece que un bloque Frente está... de El Frente de Todos tiene mitad, pero Exactamente. la composición No, claro. de la Cámara de Diputados son 42% de mujeres. Quieren impulsar una modificación para que cuando un hombre renuncie, fallezca, Dios no lo permita, pero bueno, puede ocurrir, o renuncie al cargo porque se va a otro cargo, sea reemplazado por la mujer que sigue en la lista, porque ahora ¿qué pasa? Con el 1 a 1, al hombre lo reemplaza un hombre y a la mujer una mujer. Sí, Eso es lo que para dice la- mantener la equidad, pero que no es equidad. hasta que se llegue Claro, a la deja de ser equidad, equidad. es una modificación que quieren impulsar y que se planteó el sábado para que finalmente... se Porque entienda. justamente la ley hoy que existe, que se aprobó en 2017, plantea el trabajo para que las mujeres sean reemplazadas por el mismo género en el momento de que tenga que ocupar otras funciones. Y como eso hoy no se puede desarrollar porque todavía el proceso no llegó hasta el 50%, van a modificarlo circunstancialmente. Es una suerte de ley transitoria. Claro. Quieren imponerla también de esa manera para, bueno, dejar sobre la mesa que lo importante es que se llegue a ese 50 y 50, porque fue un trabajo muy arduo que Claro. salió un poco de carambolas ayer en el Te 2017. digo una cosa que a mí siempre me llama la atención. ver. En el mundo la verdad, no se ha avanzado, es más, se ha retrocedido en materia de equidad económica. La verdad, es una sociedad más injusta. Pero en otros aspectos, ¿sabes por qué me acuerdo? Porque justamente me acuerdo de una diputada que era la que peleaba el proyecto para que acá al menos el 30% fuesen para cargos de mujeres. 30, Claro. en los años 90,
escúchame, y nos ¿Cargos en enojábamos general o para bancas? diputados? Ah. Para diputados. Sí. Antes era el La ley de 83. cupo. La ley de cupo, En el exactamente. 91. El 30 no existía, ¿me entendés? Una enorme pelea. Sí. Porque eso no se... Digo, había muchos argumentos explicando que eso no funcionaba. Un argumento era, ¿para qué quieren ley de cupo si, por ejemplo, las cabezas de la UCD son mujeres como María Julia Alzogaray Ahora, y otras? llama la Si atención, querés Paco. poder... Sí, no, es una Sí, lo que cosa pasa tan es que insostenible, era un pero pensamiento de esa época. Exactamente. pero El, es un- el planteo que hacía Cristina Álvarez Rodríguez es que la concepción de que una mujer ocupe un lugar por mérito es una concepción liberal, donde, justamente ya que mencionas a María Julia Alzogaray, Claro. donde a veces hay mujeres que merecerían estar y no están, ¿no? No pueden, no Pero acceden, digo, no Ana, llegan. Sí. paradójicamente llama la atención un gobierno que tiene un ministerio de la mujer, ¿no? Que no ha tenido el rol protagónico que debería tener, me parece, o lo que es la expectativa que había por ese ministerio. No sé si este tema fue parte del debate o no. Bueno, de en hecho, esto. están organizándolo la Claro. Federación Argentina de Municipios, Jefatura de Gabinete y el Ministerio del Interior. Me parece que las mujeres están visibilizando lo que hacen y cada vez que pasa algo lo señalan, ¿no? Porque la visibilización, Amanda sabe mucho más que yo del tema, es uno de los temas y las mujeres también nos sentimos un poco en la obligación de mostrar que se vea el trabajo. Digo, hay dos gobernadoras en el país únicamente, Alicia Kirchner y Arabella Carreras. Hubo un retroceso importante. Hubo un Río Negro, Veníamos claro. de 6. Ujú. Veníamos de 6 Claro, hasta el claro. 2019 eran 6 las gobernadoras, ahora son solo 2. Veníamos con muy pocas intendentas en la provincia de Buenos Aires, aumentó un poco, se fue moviendo y se va moviendo, bueno, a medida que también se promueva mayor participación, ¿no? Pero Por hay eso- mucho semillero, me parece. Y yo ahora. estaba Sí. pensando en eso, estaba Sí. pensando en Buenos Aires. Sí, Pero tenés- quiero saber en las provincias, porque acá el semillero sabemos cuáles son, los colegios públicos del Nacional, el Yo- PL, Pero- Hay y algunas semillero, otras hay cuestiones. Sí, semillero, lo que digo, fue tenés interesante muchas con las dirigentes, PASO sí. de este Claro. año que pasó justamente fue dar la posibilidad de que muchas mujeres pudieran disputar las internas y resultaron ganadoras de las internas. Les Sí. fue por ahí no tan bien en el resultado final, pero eso el muestra Frente de que Todos hay tiene, mucho por ejemplo, laburo. en La Pampa, por ejemplo, en Mendoza, en Entre Creo que Ríos, fue el tenés partido que cuadros. más sumó, ¿verdad? Bueno, históricamente, sí. digo, esto arranca con Perón en el 45 y con Eva Perón sí, siempre claro. el peronismo le dio mucha participación a la mujer. Nivel Claro. sindicato Siempre. estoy esperando yo. Que ¿Cómo? Bueno, en los existe, sindicatos. hay una ley sí, que no sí. se implementa, El pero más hay demorado. una ley. Bueno, el sector empresarial también. La queja de Sí, Vilma Ibarra bueno, vino ni después de la hablar. reunión de Alberto Fernández con Exactamente. empresarios y sindicalistas, ¿no? Que no había mujeres. Bueno, la prácticamente. UIA, que está acá nomás, en la Sí. oficina de la UIA, no había un baño para mujeres, Ah, mirá. por ejemplo. Bueno, en la Corte Suprema en su momento, hasta que llegó Argibay, tampoco Sí, había. bueno, Digamos todo, también ¿no? estamos hablando de modificaciones que se hicieron hace 2 minutos y medio. Ponele Claro, 5 claro. en forma lógicamente simbólica, pero de 5 años a esta parte han habido enormes cambios. Sí, muchísimos. Nada, o sea, es algo tan reciente, tan nuevo. Sí, la verdad que sí, tiene que ver con esos avances que se van dando y que también tiene que ver con lo progresivo, ¿no? Decía Seguro. Pato, la ley de cupo, bueno, pasaron 25 años para la ley de paridad y hoy, después de 2 años de la ley de paridad, estamos viendo que hace faltan todavía leyes transitorias para que se haga Y efectiva la ojo, con un paridad. marco global donde tampoco se avanza demasiado, ¿eh? No, eso te iba a decir. En América Latina, Bueno, Argentina y está a el la propio cabecera. mundo, de esto, Exacto, claro, exactamente. Sí, América sí, sí. Latina es una región donde prácticamente la mujer ha quedado muy rezagada Sí, sí, sí. respecto al resto del mundo. Pero vos ves Italia, España, Francia, tampoco les cuesta muchísimo que la mujer tenga un rol Estamos con la región. protagonista, En la región, Amanda, ¿cómo no, venimos? mejor. Con Y comparando, no, Brasil. mejor estamos, me parece. Nosotros ¿no? tenemos una mejor Sí. performance en ese sentido, en términos legislativos sobre todo, y también en la función pública. En los cargos ejecutivos estamos muy retrasadas todavía en la región, sobre todo en la cuestión judicial, con los cargos, como bien decías vos, Karin, de mayor jerarquía. Claro, ¿no? De claro, hecho, es tenemos eso. ahora una sola Es ministra eso. en la Corte y muy pocas mujeres en las cámaras nacionales, que son la segunda instancia de Hay que hablar de los resolución. jueces federales. En ese sentido falta todavía mucho, pero Argentina tiene mucho trabajo hecho legislativo que permite también dar herramientas para facilitar ese proceso. La región viene muy atrás, veníamos antes Claro. de Bachelet, veníamos de Dilma Rousseff, Claro, todo claro, eso, bueno, quedó en el exacto. camino. Sí, el tema es cambiar prácticas para que tampoco las mujeres seamos un adorno, ¿no? Porque muchas veces No, claro. uno va a cubrir un evento y están en la foto, se sientan los hombres, falta una mujer, Totalmente y salen pasa los- eso, sí, sí. Y por ahí, Son los nuevos tiempos. claro, Claro. y por ahí hay muchas mujeres que trabajan mucho y muy bien y no están sentadas en el lugar que les correspondería.
Seguro, pero claro, no para la foto, ¿no? No Es para que la lo que foto, pasa es sí. que antes hay también, digo, si no hay hijos en el medio está todo bien, pero me parece que cuando hay hijos hay una cuestión muy a debatir todavía me parece que va a haber más avances cuando el hombre diga, andá vos a la reunión que yo me quedo cuidando al nene. Claro. Cosa que está pasando y muy de a poco. Pero está pasando. Bueno, exactamente, el pero mientras ministerio- eso no pase, viste, es complicado. El Ministerio de las Mujeres va a impulsar un proceso de proyectos de ley, de debate público sobre las tareas de cuidado, ¿no? Es la gran agenda que tiene el Ministerio de las Vos Mujeres. te das cuenta que el hombre está ganando más. Es Totalmente. lógico Bueno, que y se por quede la eso, mujer, por claro. una cuestión de lógica económica del hogar. Es la mujer misma la que le dice, no, andá, Bueno, anda vos y está ganando El otro vos día más. me Sí. comentaban que en AISA, como está Malena Galván, Claro. que es Sí, una claro. mujer y que impulsa las cuestiones de género, impulsó también la ley de paridad. Sí, la de Eh, cupo, no me acuerdo del apellido en su momento, la impulsora era Marcela Durrié. La madre de Malena claro, María. su madre, ni más ni Una de las menos. votadas. En Votada. cuestiones de cuidado, cuando en la empresa estatal AISA hay un matrimonio trabajando y tienen hijos, Claro. hay un sistema de rotación. Una semana trabaja él y una semana ella. Y así se va Y hay rotando. un tema que tiene que ver con la plasticidad, digo, me parece que hoy, por lo que veo con hijos, con hijes si querés, me parece que el hombre le diga a la pareja, andá, que yo me quedo cuidando, me parece que eso es mucho más, más factible y Aún esperable. cuando gane más. Eso sería ideal. Pero Aún lo que pasa, cuando gane más, suponte que él le haya diga paridad, andá. pero digo, me parece que los jóvenes en los sub-30 hay una cuestión de mayor comprensión que me parece que en los mayores, me parece que Sí, a un igual- señor de 50 decirle eso era como decirle Igual hay que tener en de ninguna cuenta- manera. Me parece que me parece, pero Sí, no. igual hay que tener en Por cuenta amor de que Dios, existen depende, mecanismos que depende. Argentina tiene una forma de relevar esa información. Se hizo en el 2014 un informe sobre esta cuestión del uso del tiempo y no son muy No. buenos augurios los que Claro. muestra justamente esto que se hace a través de la encuesta permanente de hogares, que es la muestra más grande que tiene Argentina para conocer cómo funciona el país. Bueno, se le preguntó en 2014 a las mujeres qué hacían durante todo un día, a los varones qué hacían Claro. durante todo un día. La cantidad de horas, me acuerdo, la 2 cantidad de horas más. dedicadas al hogar, ¿no? Sí, hay Era 2 la horas diferencia. más Sí. por día 2 que horas las más. mujeres Sí, dedicamos al de hogar. cualquier sector social, Ah, de cualquier sistema total. universitario, de cualquier formación. La que no tenga formación hasta la que tenga un posgrado y un título máster. Totalmente. Todas dedicamos 2 horas más de tiempo Sí. libre Es más, a las digo, tareas de cuidado. a las Me tareas parece de que el hombre hace el asado, que en definitiva es un trabajo placentero. Y lava los platos Saca la la basura. señora. Sí. Claro. Sí, Te voy a decir Exactamente. que tengo No, lo amigas peor que es que hacen no se asado. considera Ahora trabajo sí, muy el bien. trabajo Ya de sé. nena, Sí, por Sí. supuesto. Claro, No es no mi caso, no es mi caso. El mío No es mi sí. caso. ¿De qué? ¿Así ¿Qué asado, hacer nena? qué? Muy bien. Asado. Sí. Mira qué bueno, no, Sí, no sí, lo sí. intenté. Una de las no, pocas, no, sí, ni lo sí. intento. No, pero No, y mi hermana Está muy bien, empezó, en Claro. cuarentena empezó Sí, a hacer sí, sí, asado. claro. Y claro. Hay unos cambios Sí. importantes esta época. Vamos a salir distintos. Me encanta porque la publicidad ahora incluye un hombre usando el jamón Sí. para Sí. lavar la ropa, de a poquito. Es muy importante, es una cuestión cultural tan inmensa la publicidad y cómo penetra el Totalmente. mensaje, que creo yo que el comienzo debe estar por ahí, que no son ningunos bobos los publicitarios, están más atentos que muchos de los políticos, que incluir al hombre en las tareas del hogar, estoy hablando. Y a propósito de la ley Micaela, ¿se está cumpliendo? ¿Hay críticas al asunto de gente que no quiere hacerlo? Bueno, en Tucumán fue la última provincia que finalmente adhirió con muchas críticas desde el bucismo, sobre todo, diciendo que se traslucía... Recordemos la ley Micaela, ¿qué significa? La ley Micaela es una ley que se aprobó justamente para que todos los sectores del Estado, principalmente de los poderes judicial, legislativo y ejecutivo, se formen en prevención de la violencia de género para poder atender las denuncias, ¿no? Para estar todos Bien. un poco más atentos y poder contribuir a que Todos no los llegue. agentes del Estado. Todos los agentes del Estado de los 3 niveles. Esto tiene que ver principalmente con el proceso que decía Analía justamente, que en la primera sesión remota se hizo también en la Cámara de Diputados y se hizo en el Senado. Tucumán venía retrasado porque estas leyes nacionales deben ser adheridas obviamente por las provincias y fue el que último la semana pasada decidió adherir porque hubo mucho cuestionamiento por esta mirada falsa que existe una ideología de género que más no viene a ser más que aclarar las relaciones de desigualdad entre los géneros, ¿no? Ahora hay un dato Principalmente. concreto que hay una preocupación fuerte del gobierno nacional, de hecho del Ministerio de Seguridad concretamente, por el aumento de la violencia de género en este momento de cuarentena, sobre todo en los barrios vulnerables, los barrios populares, donde hay mucho hacinamiento de gente, al punto tal de que el Ministerio de Seguridad decidió incluir en la línea de atención a COVID la atención a aquellas personas que sufren violencia de género, el caso particular Más de que las nunca. mujeres, porque hay un aumento significativo de denuncias de violencia de género en este momento de coronavirus, de pandemia y de más terrible. de 60 días de cuarentena. Sí. Es Y pensemos tremendo. que también subió el consumo de
bebidas alcohólicas, ¿no? Ni que hablar de psicotrópicos, no quiero ni pensar en Claro, eso también. entonces digo, eso también es como que contribuye a aumentar o incrementar la violencia en algunos vínculos. Uno de los temas era facilitarles el traslado, porque si Claro, estás escapando, estás yendo de tu casa, que no te pidan un control de transporte, que no te pidan permiso. Que salgan de ahí. De estos temas vamos a seguir hablando, porque después de la pausa volvemos a hablar de esta Comisión de Mujeres y Diversidad que se va a reunir mañana, señores. Esto sigue, continúa el trabajo en diputados y por supuesto el periodismo en el Congreso. Ya seguimos. Uniendo voces. Diputados Argentina. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Este sos vos. Hoy decidiste no quedarte en casa y pusiste en riesgo de contagio a 3 personas más. Ahora Juli, Fabi y Rubén tampoco se quedan en casa y pueden llegar a contagiar a 3 personas más cada uno. Esa es la forma en la que crece la famosa curva de la que todos hablamos. Quedándote en tu casa, evitas contagiar a muchas de estas personas y la curva baja. Así nos permitís preparar el sistema sanitario para atender a los contagiados y contagiadas. Quédate en tu casa. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Al virus lo frenamos entre todos. 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 Al virus lo frenamos entre todos.
Al virus lo frenamos entre todos. Al virus lo frenamos entre todos. Al virus lo combatimos entre todos. Al virus lo frenamos entre todos. Al virus lo frenamos entre todos. Al virus lo frenamos entre todos. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Padre también su. Bueno, muy bien. Acá no se corta la charla cuando se corta el aire y vamos a las promos y a la publicidad, pero me encanta porque en definitiva trata del trabajo de todos los días de mis compañeros, los periodistas especializados, acreditados de distintos medios de todo el país, los principales diría yo, que bueno, hablan de lógicamente del movimiento del Congreso. Estábamos hablando de la Comisión de Mujeres y Diversidad porque la semana pasada fue el Día de la Acción de la Salud de las Mujeres y Brenda Austin de la UCR de Córdoba ya está con nosotros para hablarnos acerca de este tema. Hace un momentito salió Jimena López. ¿Qué tal, Brenda? ¿Cómo va? Karin Cohen la saluda. ¿Qué tal, Karin? ¿Cómo les va? Bien. Buenas tardes. Muy bien, muy bien. En Córdoba, ¿verdad? Sí. Sí, en este momento sí. Viendo cómo sigue la agenda parlamentaria de la semana, a ver si toca subirse al auto para ir hasta Buenos Aires, así que, pero por el momento acá en Córdoba. Bueno, varias cuestiones con eso. Estábamos hablando de lo complicado de la frontera San Luis-Córdoba y el pedido que van a realizar ustedes a los gobernantes para flexibilizar la cuestión interterritorial frente a los abusos y a los problemas muy graves que han habido, ¿verdad? Sí, bueno, esto forma parte de un tema frecuente que hemos venido sosteniendo desde las primeras semanas de inicio de la cuarentena, donde veíamos realmente situaciones absurdas, en donde la circulación y el tránsito entre provincias resultaba más difícil, más complejo, en algunas ocasiones que poder moverse en la frontera de algunos países limítrofes. Y hoy eso se ve nítidamente en el límite de la provincia de Córdoba con San Luis, en donde encontramos barricadas hechas de montículos de tierra, de distintos elementos para obstruir el paso de ciudadanos que son vecinos, localidades que conviven, que más allá de los límites y las fronteras que ponga el Estado, conviven diariamente, donde los ciudadanos tienen que moverse de un lado al otro para la atención de salud y donde estas decisiones realmente absurdas están poniendo en riesgo también la vida de personas, ¿no? Creo que hay que hacer un esfuerzo enorme por encontrar un equilibrio en las medidas que tenemos que tomar para cuidarnos del contagio de la pandemia, para evitar la circulación de virus y también aquellas medidas que son realmente tan absurdas que terminan siendo peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Seguro. Creo que hay que seguir revisando y obviamente esto que además violenta un derecho constitucional que es el de circular adentro de nuestro país. Seguro. Brenda, vamos directo al tema que nos compete, que es esta comisión de mañana. ¿Y dónde estaría el acento por parte de ustedes como bloque o por parte personal de la Comisión de Salud para las Mujeres? Bueno, primero mañana
más allá de que ya se constituyó y tuvimos la primera reunión informativa de la comisión, la verdad que es un placer poder ver en funcionamiento los primeros pasos de este hito, que fue la creación de la Comisión de Mujeres y Diversidad, donde obviamente que hay una enorme agenda de temas que exceden el contexto de la pandemia, pero que tienen que poder empezar a discutirse. Y mañana esta comisión está convocada para escuchar a especialistas, a distintas mujeres con distintas trayectorias profesionales, para que aborden desde su experiencia la mirada sobre lo que va a ser el Día de Acción por la Salud de las Mujeres. Tenemos acá por un lado el hito de lo que fueron los 15 años de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Van a estar invitadas algunas de las referentes de la campaña, entre ellas Ana Morillo, referente de acá de Córdoba. Estamos en la antesala también de lo que es el Ni Una Menos, y creo que son dos momentos oportunos, dos efemérides que nos sirven para reflexionar sobre lo que nos falta, ¿no? Por un lado, la violencia sobre las mujeres, cómo está golpeando con mucha más fuerza en el contexto de la pandemia, cómo esta idea de que quedándonos en casa estamos seguras, para muchas de las mujeres no es así, y las deudas que todavía quedan en el Estado, ¿no? Y en segundo lugar, cuando hablamos de violencia hacia las mujeres, tiene que estar siempre presente, siempre el foco puesto en lo que es el derecho de acceso a la salud, y fundamentalmente a la salud sexual y reproductiva, donde ahí hemos visto a lo largo y a lo ancho del país cómo se siguen reproduciendo situaciones de vulneración de derechos de mujeres, de niñas, de adolescentes, que ven vulnerada el acceso a la salud en los sistemas sanitarios, ¿no? Desde aquellas que no se les facilita el acceso a la información, a quienes no se les facilita el acceso a una interrupción legal del embarazo en los supuestos que hoy está permitida por nuestra legislación, y que realmente vuelve siempre al punto de cuánta formación y educación todavía sigue haciendo falta en los efectores de salud y en los decisores, en los funcionarios públicos. Por eso también es importante rescatar una y otra vez la importancia de la ley Micaela como una política pública que nos ayuda a lograr el cumplimiento de estas leyes que ya están aprobadas y que necesitan efectivizarse en todo el país. Exactamente. Brenda, una cosita antes de mis compañeras, que acá Amanda tiene muchas ganas de preguntar, que tiene que ver con la ley, una reunión que hubo de Ni Una Menos. ¿Usted participó? No participé, no. Está muy bien. Bueno, después nos vamos a enterar entonces por dónde anduvo esa reunión. Le quería preguntar, ¿qué tal, diputada? Buenas tardes. Preguntarle un poco de un proyecto que usted encabezó, que presentó en estos días y que tiene que ver también con la situación de las personas que trabajan en el sistema de salud y la violencia que están recibiendo. Muchas mujeres son enfermeras, son las que atienden el primer contacto con el COVID. ¿De qué se trata este proyecto y por qué es necesario también resguardar de cierta manera al personal de salud con respecto a la violencia que recibe del resto de la población muchas veces? Sí, mira, primero decir que hay una dimensión simbólica de lo que está pasando, ¿no? Esta idea de que queremos encontrar responsables en algún lado y estamos viendo cómo siguen creciendo los niveles de agresión y de violencia hacia el personal de la salud, hacia médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, en distintos lugares del país, desde el inicio de la pandemia hasta acá, ¿no? En las primeras semanas, en algunas de las localidades de Córdoba vimos a personal, a médicos como al llegar a su domicilio se encontraban con agresiones de los vecinos. Lo estamos viendo en algunos edificios en provincia de Buenos Aires, en las grandes ciudades, y para mí lo más llamativo y lo más doloroso de todo este proceso es lo que ocurrió aquí en la provincia de Córdoba, que es un fiscal que decidió imputar a 2 médicos bajo una figura que está prevista en nuestro Código Penal, que es la de contagio de enfermedades peligrosas. Una figura dolosa, digamos, lo cual supone que tiene que haber responsabilidad para querer contagiar, para un médico que era asintomático, que como ustedes saben también parte de la precarización laboral que atraviesa los médicos de nuestro país, que los hace tener que ir trabajando en distintas instituciones, provocó contagio en un geriátrico. Y creo que ahí equivocamos la mirada, porque la mirada no puede ser desde la represión, no puede ser creer
que porque perseguimos penalmente a un médico que sin quererlo contagió a otras personas, esto va a dejar de ocurrir. Lo que tenemos que entender es que el camino es la prevención, que el camino es darle equipamiento para que estén mejor preparados, revisar los protocolos. El Estado de alguna manera también se encargue de acompañar a las instituciones de salud para poder llevar adelante su tarea, ¿no? Y de alguna manera ayudar a construir un andamiaje simbólico distinto, porque vuelvo a donde arranqué. Se da la paradoja de que vemos situaciones donde a la noche aplaudimos a los médicos y de día pasan estas cosas, claro. ¿No? Bueno, reconocer el rol importantísimo que están teniendo los trabajadores y trabajadoras de la salud implica y exige que tomemos este tipo de medidas, que les demos protección legal, que le demos protección con insumos sanitarios y que le demos también un reconocimiento salarial al enorme esfuerzo que vienen llevando adelante, ¿no? Bueno, un poco de eso se trata la iniciativa que hemos presentado. Bien, la ley Silvio se está contemplando, ¿hay justamente pedidos al respecto, diputada, en la provincia? Bueno, vuelvo un paso atrás, digo, fíjense qué tan fuerte es esta paradoja, ¿no? Porque el Congreso sancionó la ley Silvio, que es para brindar medidas de protección, y en paralelo estaba ocurriendo esto, claro, ¿no? Con la legislación, con un fiscal imputando. Entonces, nosotros creemos que ese camino que ya avanzamos, que ahora es tiempo de que las provincias adhieran, que las provincias lo apliquen efectivamente al interior de sus hospitales. También hay otro camino que es el de brindarles protección legal, ¿no? Y a eso apunta el proyecto que estamos presentando. Es lo que se conoce como una ley penal especial para regir durante un tiempo determinado y que impida, que les dé de alguna manera, es una causal de inimputabilidad a los médicos que contagian a otras personas en el ejercicio de su función. Es decir, concretamente que no se aplique este tipo penal a los médicos que están ejerciendo su función. Que creemos que la necesidad de discutir esta ley complementa lo que ya sancionamos y brinda este marco de protección integral a la tarea que están llevando adelante las y los profesionales de la salud. Diputada Austin, justamente hoy el presidente de la Nación estuvo en una inauguración de un hospital en Pilar y estuvo con varias enfermeras que ya se curaron, ¿no? Pero que estuvieron contagiadas de COVID. Pensaba, días atrás, Juntos por el Cambio presentó un pedido de informes al ministro de Educación, Nicolás Trota, por los contenidos que se les están dando en los cuadernillos a los chicos. La consulta básicamente es si ustedes están haciendo un seguimiento en lo que tiene que ver con género, ¿no? Porque recién hablábamos si se aplica o no la ESI. Digo, ¿cómo podemos saber en esta situación, en esta nebulosa en que estamos, en que hay educación a distancia, pero no es la educación formal? Y teniendo en cuenta también que el presidente de la Nación dijo aquí en el Congreso, en su discurso, que el Estado iba a financiar o iba a aportar recursos en concepto de publicidad a los medios de comunicación que hagan un aporte en materia educativa. Bien, la verdad que son muchos los interrogantes que todavía tenemos de qué está pasando en las escuelas en todo el país. La situación es muy desigual, no está ocurriendo lo mismo ni en todas las provincias ni adentro de todas las provincias. Nosotros ya hemos presentado varios pedidos de informe al Ministerio de Educación, algunos de mis compañeros de bancada respecto de los cuadernillos, otros hemos estado preguntando respecto a cómo se está desenvolviendo la realidad de las distintas jurisdicciones, cuáles están logrando poner en funcionamiento estas clases virtuales, cuáles están teniendo contenidos propios para poder hacerlo, cuál es la capacitación que están teniendo los docentes, la formación, porque también vemos y escuchamos de parte de muchos de ellos una sensación de agotamiento en una tarea que no tiene límite horario, ¿no? Como le está pasando a muchos trabajadores que están con su teletrabajo, y una problemática en la que pusimos mucho foco en la última sesión, que tenía que ver con la brecha digital, con la brecha de conectividad, con la necesidad de instrumentar, como lo están haciendo algunas universidades, becas de conectividad para que los niños y niñas que estén en lugares donde no tengan acceso a datos puedan tener acceso a estos contenidos, puedan usar WhatsApp sus padres para poder comunicarse con los docentes de las instituciones educativas. Claro.
acceder a bajar videos e información, y creemos que esta es una dimensión clave. Entonces, volviendo a tu pregunta, no sabemos las cosas estructurales, poco vamos a saber de los contenidos específicos, ¿no? Es un tema que a mí me preocupa y mucho, porque ya partíamos también y ustedes lo saben porque hemos dado una larga pelea en el Congreso para tratar de modificar la actual ley de educación sexual integral, para profundizarla, para darle más fuerza, para hacer que efectivamente se cumpla a lo largo y a lo ancho de todo el país, y creemos que esto sigue pendiente, ¿no? Cuando vemos situaciones como las de Tucumán o algunas provincias con miradas tan retrógradas en el ejercicio de algunas funciones, nos imaginamos qué es lo que está ocurriendo con esos docentes que quienes tienen la formación y las herramientas, a veces obstáculos institucionales para avanzar, ¿no? Equipos directivos, así que creo que es un temazo, que creo que hay que retomarlo cuando podamos volver a una normalidad en el funcionamiento de las instituciones escolares, para ver dónde estamos y qué contenidos hay que reforzar. Diputada Martina Natale les saluda. Una pregunta: la provincia de Córdoba en los últimos días, tanto como en la provincia de Buenos Aires y otros puntos del país, fue epicentro de protestas de algunos ciudadanos por el tema de la cuarentena, cuestionamientos hacia el gobernador Schiaretti concretamente. ¿Cómo está hoy la situación ahí en Córdoba respecto a estas protestas? ¿Cómo se están desarrollando? ¿Qué visión hay dentro de la provincia, incluso internamente, en relación a la continuidad o no de la cuarentena ahí en la provincia de Córdoba? Miren, me animo a decir que hay una confluencia de factores, no es un solo factor, no tiene únicamente que ver con la cuarentena. Por supuesto que hay un sector de la población, fundamentalmente comerciantes, que están pidiendo que se avance en el camino de la flexibilización de las medidas. Algo se hizo días atrás, habilitando a los comercios que están dentro de galerías a poder funcionar, y el gobernador ha dicho en el día de hoy que va en camino, si se mantiene lo que hemos visto en los últimos 5 días, que es que no ha habido nuevos casos, a tratar de avanzar en una flexibilización aún mayor. Eso fue uno de los focos de los problemas. Recordarán ustedes que Córdoba avanzó a la fase 4 y después retrocedió a la fase 3 en pocos días. Es verdad. Y en el medio de ese cambio que hubo, nos encontramos con una situación muy paradójica, muy triste, que fue que la legislatura de la provincia de Córdoba sancionó en ese cambio, mientras se mandó nuevamente a la gente a cumplir la cuarentena a su casa, sancionó una modificación del régimen de jubilaciones por una deuda que tiene la provincia de Córdoba en el sistema previsional, provocando un ajuste en las jubilaciones de todos los jubilados y pensionados de la provincia de Córdoba. Esto provocó obviamente muchísimos reclamos de distintos gremios, de distintos sectores sociales, de instituciones, de jubilados, de pensionados, que se movilizaron a través de distintas caravanas. Y a este fenómeno le sumamos 2 más. El tercero es el que mencionábamos recién de los médicos, las caravanas de médicos y médicas de los colegios profesionales, que se estuvieron movilizando en contra de la imputación de sus compañeros del fiscal de la provincia de Córdoba. Y el último elemento, el cuarto, es una situación particular en la provincia de Córdoba, en la ciudad de Córdoba, que tiene que ver con un conflicto al interior de la municipalidad, donde en el contexto de cuarentena el actual intendente, que fue diputado, Martín Yarlora, envió una ordenanza de recorte salarial, de recorte de horas para los empleados de la municipalidad, algo que ha impactado al área de salud y al área de educación. Digo, la confluencia de 4 factores que realmente muestran un mal timing en la gestión de la crisis, y que tiene realmente a Córdoba convulsionada, preocupada, enojada por decisiones que lejos de cuidar el trabajo están yendo a lesionarlo. Gracias, diputada, por la realidad cordobesa que también muchas veces se replica en otras provincias. Muy amable por su tiempo y éxitos en la reunión de mañana. Bueno, muchísimas gracias. Y aprovechar, si me permite, un minuto más para decir que junto a esta intensa agenda de la Comisión de Mujeres y Diversidad, vamos a empezar a discutir la ley integral trans
Así que creo que es una hermosa oportunidad para profundizar los debates sobre esta gran deuda que tiene nuestra democracia. Muy bien, muchas gracias, Brenda. Ya van a venir a charlarlo aquí o, por supuesto, vía telefónica para hablar mucho mejor del tema. Hasta luego, diputada. Bueno, entonces, mañana, Día de la Acción por la Salud de las Mujeres, una reunión informativa. Habían dicho las diputadas que les habíamos hecho la nota. Van a haber participación extra de, por ejemplo, Patricia Rosenberg, ex directora de la maternidad de Estela de Carlotto, Marta Lanis, integrante de la campaña nacional por aborto legal, seguro y gratuito, Ana Morillo, integrante de la campaña nacional también del mismo tema, y Marta Dillon, periodista lógicamente especializada, activista, integrante de Ni Una Menos, y todo eso mañana. ¿Y qué realidad que trajo de Córdoba, eh? Sí, Uf, Cohen, qué enojo que hay. Le puedo preguntar una cuestión a Amanda, Diga. que seguro que sabe de Por eso. supuesto. Cuando vos hablas de violencia, donde uno dice, armo una lista, ¿cuáles son los casos donde hay mayor violencia contra la mujer? ¿En el parto? ¿En dónde? ¿Hay un listado? Hay un listado de tipos de violencia que estableció la Ley Nacional contra la Violencia de Género que existe en la Argentina, que dice tipos de violencia y modalidades de violencia. Y establece entre 7 y 8, que además fue modificado también en el último tiempo para incorporar la violencia política. Así que sí, está bien especificado, y lo que hace esta ley es mandar a distintos ministerios a generar un programa para poder ir mejorando las situaciones de violencia que se exhiben en distintos ámbitos. Bien, está claro. Convulsionado Córdoba, ¿eh? Convulsionado Córdoba, mucho Ahora, enojo con interesante la gobernación. el análisis de la diputada, porque hay varios factores que marcan esta suerte de revuelta en Córdoba, ¿no? Los médicos por un lado, los comerciantes por otro, la gente misma que está hastiada por esta cuarentena, bueno, y obviamente la decisión del gobernador en relación al tema previsional, ¿no? Se juntan un montón de factores que hicieron que Córdoba este fin de semana fuera epicentro de protestas importantes. Bueno, a lo mejor tiene que ver con algo que contaba hoy el diputado Ferreira de lo que pasaba en Jujuy, ¿no? Donde él está mirando los números finos de Jujuy y yo le preguntaba cuándo van a tener problemas. Lo que dice Ferreira es que el gobierno de Morales en Jujuy va a tener problemas a fin de mes para pagar los sueldos. Digo, la verdad que yo no conozco ese detalle. Digo, a lo mejor hay un tema que uno lo ha visto. Todos los gobiernos, todos los estados provinciales tienen un enorme problema a la hora de recaudar porque Pero no hay actividad. lógicamente, Y a y lo la mejor mayoría- esto es lo que está pasando en la gestión de Schiaretti. Pero por eso mismo lo dije, esto se replica. No, claro. Esto se replica Pero en el digo, resto de las yo provincias. no supongo que estos problemas que está afrontando el gobernador de Córdoba deben tener que ver con estas cuestiones. Sí, recordemos que la calidad Claro. de la recaudación, por ejemplo, en la mayoría de los municipios de la provincia de Buenos Aires es más o menos de un 50% y en concepto de coparticipación entre un 50 y un 60%. El que no tiene bien administrado No, está ya. en dificultades para pagar el sueldo. Recordemos que dentro de poco se paga el aguinaldo también. Esta cuestión de que el empleo público sea columna vertebral en la vida de tantas familias de las provincias, en definitiva, ¿no? Quien no trabaja, no tiene un pariente, un amigo que esté en la función pública en todas las Y bueno, es provincias también un argentinas. poco el proceso de desindustrialización Sí, que hay sí, y claro, tiene que ver con claro, algunas claro. ciudades dentro de las provincias más industrializadas que, tienen que garantizar también el funcionamiento cotidiano. Hablando de enojos, ¿qué pasó con Balibuca? Con justamente la cuestión Ley Silvio. Porque la ley Silvio todavía no se promulgó. Claro. A ver, hubo 3 leyes votadas por el Congreso, sancionadas por primera vez, un debate histórico, una para los contratos del Estado con la Cruz Roja, la exhibición de ganancias para el sector de la salud, que no paguen ganancias quienes superan el piso porque cumplen con horas extras, guardias y demás, pensión también para familiares de víctimas del COVID, ¿no? Claro. Silvio fue un enfermero de la provincia de Buenos Aires que se contagió, él se sentía mal, el dueño de la clínica lo obligó a ir a trabajar, terminó internado, falleció. Sin saber que era enfermo de COVID. Él. Claro, se enteraron después. Por eso se llama la Ley Silvio, que establece un protocolo, medidas de bioseguridad, recursos. ¿Seguro? Todavía no están promulgadas esas leyes. El presidente de la Nación tiene 10 días hábiles para promulgar y reglamentar la ley. Pasaron. No pasaron. No me porque son digas. hábiles. Son hábiles. El viernes. Todavía está a tiempo. El diputado Balibuca, sutilmente a través de un tuit, pidió que protejamos justamente porque en estos días se conocieron... Días de pico son estos. Bueno, o sea, a ver. ayer en el Sanatorio Güemes Sí, hubo... claro. 36 casos. Sí, ya 36. Más los 36 que están, denunciaron. más los que 40 y están pico en observación. Estamos hablando de personal médico. Entonces decía, Sí. bueno, y hoy el presidente decíamos que estuvo en Pilar también, entonces decía, la ley Silvio es un sistema de protección, ¿no? Para prevenir. Entonces piden que se promulgue para que se deba instrumentar en forma obligatoria. Si el presidente no la promulga antes del plazo,
queda promulgada de hecho. Ah, sí, es así, Claro. el funcionamiento. Bien. Sí, claro. Perdóname, un detalle que tiene que ver con esto, con el caso Silvio, que lo conocí ayer de manera casual, pero digo, muchos casos de enfermeros y enfermeras en la capital y conurbano que ante este fallecimiento y por decisión propia o de otros integrantes del grupo familiar están viviendo fuera de la casa, Sí, pagando, ¿con qué recursos? pagando, exactamente. ¿Con qué recursos? Esa era la discusión. Había hasta, que alquilabas mira, una un pieza, hotel. un departamento, con sueldos que deben estar en Mirá 40, si no 50 mil podrían pesos los por mes. hoteles que están ahora completamente vacíos de turistas, que hubiera una decisión Aislar por también al parte, personal de salud. por supuesto, Sí. porque requiere todo un sistema Lo que de que pasa esos es hoteles que abran las mucho también puertas, al ¿no? sistema de La salud, ley ¿no? Hay un Silvio punto donde eso es un discute. protocolo también para que quizás no llegues a casos extremos, ¿no? Seguro. Que le des los recursos. Hay muchos lugares en los que escasean los recursos mínimos, ¿no? Sí, 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 o sí. que De quizás protección, claro. de protección, claro, barbijo, trajes, el camisolín, áreas separadas, ¿no? Hay lugares que Sí, pueden sí, sí. tener un área para enfermos de COVID. Bueno, otros que de hecho, no. la ley Silvio lo reglamentaba, que incluso tenía que tener una identificación Sí. cada miembro de También de salud dedicado a COVID. capacitación, ¿no? Porque en definitiva siempre terminamos hablando de lo mismo, de digo, sea en el tema que nos Totalmente. metamos, educación y capacitación. Exacto. Porque, bueno, muchos tuvieron que salir, digo, no había conocimiento, ni los expertos del Pero mundo además un tienen vínculo información. complicado en el seno familiar, porque Claro. digo, no es un solo caso. Vos tenés el No, caso ahora del Güemes, por ejemplo, y el resto que vos decís, vos trabajás en salud, sos hombre o mujer, vas y venís, estás en una vinculación permanente con posibles contagios, es un tema complejo. Sí, y vos otro- llegás a tu casa, tenés que saludar a tus hijos, o a tu No, mamá, hay o a gente tu, que tiene a tu protocolos esposa, a tu muy, pareja. muy claro, marcados. Otra es un tema realidad que complicado. se desnuda es el empleo múltiple, ¿no? Porque Claro, tanto en los también. pediátricos Exacto. como en Claro. el caso del Güemes. Lugares es donde gente sí que tiene- aplican o aplicarán la ley Silvio muy prontamente y otros lugares que no. Entonces, ¿de qué sirve, no? En definitiva. Claro, gente que va de un empleo al otro porque no le alcanza el sueldo y entonces tiene que cumplir horas en un lugar y de allí va al otro y lleva el virus. Eso explicaban. Digo, Sí, claro. es una realidad que salta tanto en geriátricos como en las clínicas. Propias en nuestro país y otros de la región, seguramente. Bueno, de todo tenemos, de todo un poco. Esto a título informativo sobre lo que pasa con la ley Silvio, Claro, y que se decíamos- llama de protección al sistema de Perdón, salud. ¿Esto último? que, Sí. que protestaba entre comillas Eduardo Balibuca del bloque federal porque era el autor de la ley, ¿no? Después Que consensuaron perdóname, con que es otros siempre lo mismo, porque además esto, ¿sabes qué es? Digo, uno es entendible, justificable, merecido, pero es plata que tiene que poner el son Estado. recursos. Claro, Después totalmente, tiene que seguimos con los fondos después, públicos. Claro, después hablas de Córdoba, hablas de Jujuy, hablas de jubilaciones. De la es caída de la siempre- recaudación, de dónde se Exactamente, distribuyen los recursos exactamente. y tiene que ver con eso. Sí, y están por anunciar un nuevo pago del IFE, entonces bueno, digo, todo Y claro, como dice acá claro. el amigo, plata. Claro. Todo es plata, exactamente. El 30 de mayo fue el Día Nacional de la Donación de Órganos. Pocos momentos, imagino, deben haber sido tan emblemáticos y emocionantes como el día que se aprobó la ley Justina, la ley de donación de que todos somos donantes presuntos a menos que decidamos no serlo, y esto tiene que estar registrado en forma expresa. Justina, tantas veces en los noticieros donde he trabajado, tantas veces se la ha mostrado con vida porque esta chiquita trabajó por el bienestar de sus semejantes hasta su último momento. Bandera que después, lógicamente, la familia toma, y en definitiva es ese impulso inmenso que se le dio y cuando fue ley, bueno, esa emoción compartida, ¿no? Bueno, entonces... Bueno, fíjate que sí, estás diciendo, dijimos, ley Silvio, sí, ley Micaela, sí. ley Todos- Justina. todos nombres ¿Cuántos de padres víctimas. y cuántos familiares que vinieron al Congreso, ¿no? Tal Donde, cual. bueno, hubo legisladores que le dieron impulso a partir del dolor de una familia, ¿no? Porque, y esto es un dato, se ha seguido trabajando en plena pandemia en trasplante de órganos, ni más ni menos. Estamos con Carmen Polledo, ella es diputada de PRO, Cava. ¿Cómo va, Carmen? Karin Cohen la saluda. ¿Qué dice? ¿Qué tal, Karin? ¿Cómo estás? Muchas gracias por este contacto. Por favor, por favor. Bueno, se cumple entonces un nuevo día de este Día Nacional de la Donación de Órganos y la ley Justina, que fue recibida con beneplácito por toda la población argentina. ¿Qué se espera en esta reunión de comisión? La realidad es que la ley Justina ya se votó por unanimidad Sí. en el 2018.
Y lo que nos alegra mucho, Karen, es que a partir del 20 de marzo y en el marco de la pandemia, en la Argentina se han seguido haciendo trasplantes y también se han recibido donaciones. Y eso nos tiene que enorgullecer, es decir, la pandemia no frenó esta cantidad de operaciones. Y la realidad es que ya se han, en el marco de estas medidas de aislamiento social y preventivo y obligatorio, 214 pacientes de todo el país recibieron un trasplante de órganos gracias a la donación de 68 personas. Vos sabés que cada persona que fallece tiene una cantidad grande de órganos que pueden ser donados. Sí. Son 7 órganos, tenés el corazón, los pulmones, el hígado, el páncreas, los riñones, la médula ósea y los intestinos, pero también la ley incluía los tejidos y también la piel y también válvulas cardíacas, así que es muy amplio y para nosotros ha sido realmente muy buena noticia saber que somos un país líder en Latinoamérica por la cantidad de trasplantes que se siguen haciendo a pesar del coronavirus. ¿Los trasplantes aumentan a partir de la ley, Justina? ¿Se mantienen estables? ¿Los trasplantes aumentan a partir de la ley? Es un problema, es muy duro lo que estoy diciendo, pero si vos tenés más órganos podés hacer más trasplantes. Entonces, por lo tanto, sí. Lo que nosotros necesitamos, Karen, es lo que estás haciendo vos ahora. Es comunicar, es hacer campañas para que la ciudadanía se sienta segura, confíe y transparentar con este proceso. Entonces, si vos estás tranquilo y la ciudadanía confía y sabe que atrás hay todo un protocolo y toda una cuestión administrativa seria y profesional, vos sabés que la gran diferencia que hizo la ley, Justina, es que si vos no te expresás en contrario, vos sos donante. Correcto. Entonces, hay muchas personas que todavía siguen con temores. Y nosotros tenemos que romper esa barrera para que cada vez más personas donen sus órganos y así donen vidas. Bien, ¿está faltando algo con la cuestión educativa? Porque está bien, nosotros podemos hacer toda la difusión, pero entiendo yo que, bueno, Justina tenía muy poquita edad, creo que era 11 o 12 años, y que eso es lo importante, ¿no? Que 12, sí, la edad de mi hija, mayor. ¿Y qué impacto para los chicos de esa edad y qué impacto para que se hable en los colegios? ¿Hay iniciativas? ¿Ustedes cómo lo ven ese plano? Yo me parece muy interesante, seguramente debe de estar, yo no tengo la información exacta que esté postulado exactamente dentro de la currícula, pero sí me parece que es algo fundamental. Es algo fundamental que se hable de esto y vuelvo a insistir, que se tome con naturalidad, claro, que podamos llegar a que se incorpore y que realmente esto no sea una excepción, que sea lo rutinario, que sea lo que pase siempre. Y yo quiero destacar esta decisión política y sanitaria del Ministerio de Salud a través del INCUCAI, que sigue sosteniendo estos programas de trasplante de órganos y tejidos en esta coyuntura. La verdad que siguen brindando respuesta a un montón de pacientes que esperan en una lista de espera muy compleja, y a diferencia de otros muchos países, por eso rescató también que siguió adelante con esos trasplantes. Estar en una lista de espera para cualquiera de estos órganos vitales es una situación estresante y de gran angustia. Entonces, cuantos más personas se acerquen a la donación, más chances tenemos, porque no es solamente el órgano, luego tiene que ser compatible, hay que hacer una cantidad de estudios, es decir, no es tan fácil, así que cuantas más posibilidades haya, mejor. Diputada, ¿cómo está? Amanda Alma la saluda, buenas tardes. Le quería preguntar en relación a estas cuestiones justamente de la donación de órganos, ¿cómo va viendo, en definitiva, la participación también del sistema sanitario en el contexto del COVID, lo difícil que es comunicar también en estos contextos las otras dimensiones sanitarias que hace falta atender? ¿Cómo va viendo también ese rol, específicamente del personal de salud, que es el que está en contacto permanente con los pacientes que necesitan los órganos y también con aquellas familias que han perdido un familiar y deben comunicarle toda esta situación? Es complejo. En el mundo entero vos sabés que el equipo sanitario está dentro de un segmento que está golpeado por el coronavirus, porque ellos son la primera fila, son la trinchera que está en contacto, entonces tienen que tener excesivos cuidados. Vos las estaba escuchando y hablaban de la ley Silvio, y realmente lo que nosotros queremos es resguardarlos para que realmente tengan la mejor posibilidad y no arriesgar más. Ahora, es todo una situación compleja.
porque en el momento en que un familiar está por perder la vida de alguien muy querido, el abordaje a esa persona tiene que ser hecho por personas muy profesionales, muy seguras de su trabajo y que con una gran empatía y una gran comprensión de esta situación tan dramática que vive alguien, lo puedan acercar a la situación de trasplante. Yo soy una gran defensora, vos lo sabés, ya me conocés, ya me conocen, nuestro sistema público de salud, sobre todo de la Ciudad de Buenos Aires, que es el que conozco bien, pero realmente no hago más que honrar a estos profesionales de la salud que están día a día trabajando, a veces con mucho cansancio, son muchos meses, está siendo largo, y entonces ahí es donde realmente prima esta idea de poder sobrepasar el momento agotador y poder llegar a una conversación con la familia para poder acabar en una donación de órganos, ¿no? Hoy nos dicen que nosotros tenemos casi 7.000 personas que esperan un trasplante de órganos, es un número alto. Muchísimo. Y casi 1.800 que están esperando un trasplante de córneas. Es decir, todo el mundo de la traspatología se mueve muy activamente. Y cuando te referías a qué me preocupa que evidentemente con el tema de que hay muchos pacientes que tienen otras patologías cardiológicas, en fin, de todo tipo, a veces sucede que les da un cierto temor ir hacia los centros de salud porque temen que puedan tener algún contagio y demás. Entonces es un equilibrio inestable entre no dejemos de lado las otras patologías, no dejemos de recurrir a la consulta médica, hagámoslo con cuidado. Y acá, si me permiten, hay otro punto muy importante que es la donación de sangre. Con el tema también del coronavirus, perdón. Sí, no continúe, que estaba muy interesante. De hecho, está justo ahora es la campaña que está viendo, ¿no? La donación. Cuéntenos, por favor, diputada. No, en su momento, cuando el presidente Fernández sacó el decreto en donde incluía las distintas excepciones, ¿no? de las personas que podían circular, no figuraba el donante. Claro. Y el diputado Jetlin, yo me comuniqué con el presidente de la comisión y él hizo una gestión y salió por resolución que aquellas personas que fueran voluntarias para donar podían circular. Perfecto. Y ahí viene otra vez la segunda parte, que es esto hay que hacerlo ordenadamente, con turnos, porque tampoco se puede una aglomeración de personas en los hospitales que van a donar, porque tampoco está requerido ese tipo de cuestiones. Entonces, teniendo cuidado, hay que atender a todas estas cuestiones para que no queden libradas al azar. Muy bien. Sí, diputada Polledo, Martín Natale lo saluda. ¿Cómo le va? La pregunta, diputada, es más política y de fondo. Desde el interbloque de Juntos por el Cambio, el jefe de bloque, Mario Negri, habló de la necesidad de avanzar en sesiones presenciales, teniendo en cuenta que obviamente ahora se viene el debate de leyes bastante polémicas, donde no todos están de acuerdo y el sistema de sesiones virtuales parecería estar agotado. ¿Qué posibilidades hay de que esto se pueda llegar a llevar adelante por el lado por lo menos del lado de la oposición, que ustedes estén presionando para que esto sea así? ¿Y qué voluntad ve en el oficialismo de que esto se pueda convertir en realidad? Es decir, las sesiones presenciales en algún ámbito especial. Se habló del Centro Cultural Kirchner o algún otro lugar donde se respeten los distanciamientos propios sanitarios en este momento de pandemia. Mire, en su momento, Martín, nosotros propusimos eso. Desde nuestro bloque dijimos, busquemos otro habitáculo, un lugar más grande, donde todo. Pero no es solamente eso. Hay que trasladar a mucha gente que viene del interior del país. Es una movida muy grande. Claro. Yo lo único que quiero es transmitir esto. No es que nosotros tengamos una situación especial y no seamos un trabajador común que va todos los días a trabajar como cualquier integrante del equipo de salud o de seguridad, o ustedes mismos, los comunicadores. Lo que pasa es que trasladar toda la organización y la operación de un recinto no es tema menor, porque no es nada más que un lugar más grande. Es un lugar más grande, más el audio, más la huella, más... En fin, es todo una cantidad de gente enorme. 257 diputados, más la gente de apoyo técnico, más la gente de apoyo parlamentario. Claro. Así rapidito son 350 personas en un solo lugar.
Yo no sé cómo se va a hacer. Yo lo que sí le digo es una cosa. Yo era bastante escéptica. Yo siempre creí que iba a ser muy complicado. Yo tengo compañeros en el Jujuy profundo y en el norte de la provincia de Córdoba que no tenían ninguna manera de conectarse. Y bueno, y se pudo. Y viajaron y fueron a la gobernación y se instalaron en un ámbito y se pudo. Mi gran duda es que esta cuestión del cara a cara no se soluciona ni con el Zoom, ni el Webex, ni ninguna de estas cuestiones. Y cuando vengan, hasta ahora hemos tenido sesiones con todos temas acordados, todos temas realmente sencillos de abordar, porque estábamos todos de acuerdo. Hemos hecho aportes, hemos hecho cambios, pero no ha habido un debate de profundidad. Ahora, cuando vengan leyes de fondo con cambios muy grandes para el devenir de la República y de los ciudadanos, y yo lo veo más complejo porque el otro día, mire, le voy a dar un ejemplo clarísimo. El día antes de la sesión, la semana pasada, a mí se me cortó internet en mi casa y la prestadora me dijo, y sí, es un problema de redes, va a tardar 24 horas. Bueno, diputada, la computadora, sí. Y me fui al despacho. Diputada, una consulta que yo creo que usted tiene para responderle el bagaje de ser una mujer importante en el funcionamiento del PRO y que los conoce a todos. Hablo del PRO de Capital. Hay como una tensión, me parece que no tan pública, entre gente que dice que está bien lo que hace Larreta. Larreta está como muy consustanciado con lo que pasa con el gobierno nacional y con Kicillof, comparten conferencias de prensa, pero otro sector del partido que le dice al jefe de gobierno que tiene que ser más crítico del gobierno nacional. ¿Usted qué cree? ¿Usted está en el medio? ¿Está más cerca de algún sector? ¿Cree que hay que ser más críticos con Alberto Fernández? ¿Cómo lo ve, diputada? Yo estoy totalmente de acuerdo con la postura que está tomando Horacio Rodríguez Larreta. Yo creo que en momentos como este, cualquier persona que quiera llevar agua para su molino y demuestre mezquindad o que quiera sacar provecho en esto, la posteridad lo va a censurar. Nosotros en este momento tenemos que ser un bloque unido y juntos combatir el COVID. Y la realidad es que la ciudad de Buenos Aires no se puede desenganchar del AMBA. Esto de que la General Paz es una especie de barrera es una ilusión. Nosotros tenemos que trabajar articuladamente con la provincia de Buenos Aires y de la mano de Nación. Es la única manera en que vamos a poder llevar adelante un trabajo eficaz frente a este flagelo. A mí me parece que la postura de Horacio Rodríguez Larreta, medida, mesurada, moderada y sobre todo de colaboración, esa es la palabra que a mí me parece que sintetiza mejor. Esto no quiere decir que estemos de acuerdo en todo y que no tengamos diferentes miradas para el día después o para algunos temas puntuales, pero en este caso, en donde está en juego algo tan importante como es la salud de la población, la ciudad de Buenos Aires, que tiene una composición muy especial, porque usted sabe que tenemos el sistema de salud más fuerte del país, lo sabemos, tenemos también una relación diaria con un montón de personas que vienen a trabajar de otros distritos. La ciudad de Buenos Aires es la que está bien preparada y más preparada, entonces está muy bien que se trabaje con Nación, que se trabaje con provincia. Bien, y no olvidar, antes Ana, no olvidar que la decisión de Larreta, la última palabra la tiene Nación, por más que Larreta haga en este punto, la última palabra la tiene Nación, eso tiene que quedar realmente claro. Sí, Ana. Diputada Analía Argento, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Bien, ya que habla también de Horacio Rodríguez Larreta, el año que viene hay elecciones y dentro de 3 vuelve a haber elecciones. Le hago 2 preguntas en una. Primero, ¿ve que este posicionamiento que está teniendo en cuenta que no tiene reelección como jefe de gobierno, lo deja en un lugar expectante para el 2023? Y la otra pregunta, el año que viene, ¿habría que suspender las PASO? Vamos por partes. Yo tengo un gran respeto profesional y además he trabajado muchísimo con él. Yo vengo de la ciudad de Buenos Aires, me tocó ser jefe de bloque cuando él era jefe de gabinete, vicepresidenta de la casa, así que tengo un trato muy fluido con él y creo que es un gran candidato, pero no es el único. Lo bueno que tiene nuestro espacio es ese, que hay varias alternativas de acá al 23. Está María Eugenia Vidal, está Monzó, está Lustó, no me acuerdo en este momento, está Frigerio, en fin, hay un montón de dirigentes capaces de poder. Y está también Mauricio Macri, que por ahí también quiere. Es decir, yo creo que lo que dan estas oportunidades es de demostrar líderes responsables que pueden llevar adelante una tarea muy compleja como la que le tocó a él ahora. A mí me gustaría que haya PASO. Ojalá que el gobierno respete esto y que se queden las PASO, porque me parece que es una herramienta
muy interesante para dirimir justamente esto. Hay varios candidatos, bueno, muy bien, se abre una paso y la ciudadanía se expresa y ahí veremos quién tiene más apoyo. Yo también creo que hay un trabajo muy interesante con la Coalición Cívica, con la Unión Cívica Radical y con otro montón de fuerzas políticas que seguramente se van a querer sumar. Bien. Porque la verdad que el 21 es mañana. Bien, sí a las PASO entonces por ahora, aunque lógicamente sí, está muy bien. O nombró una serie de candidatos o Carmen también, ¿no? Puede ser. No, porque quedamos en el área legislativa. Pero para las legislativas del año que viene. Sí, las legislativas del año que viene, sí, tiene. ¿Se lo vence ya? Sí, claro. Gracias, Carmen. Ha sido usted muy amable. Muchísimas gracias, Karin. ¿Te puedo pedir un solo favorazo? Claro que sí. Tuteame, no me digas. Vos, es que yo tuteo a todo el mundo. Lo que pasa es que este es un canal institucional y estoy entrando como muy despacito. Ustedes saben que yo los tuteo de tantos años de noticias, Carmen. En ese sentido, muchísimas gracias por la oportunidad. Por favor, hasta luego. Algo cortito de donación de órganos que me parece importante para cerrar el tema. La ley va a cumplir 2 años. Se sancionó en 4 de julio, se promulgó el 26 de julio la ley Justina y sí, subió la cantidad de donantes. De hecho, por millón de habitantes estamos llegando casi a Europa. Estamos en 19 punto y algo, 19.6 y en Europa tienen 22 donantes por millón. Por lo tanto, bienvenida sea. Y se acuerdan, multiplicaste por 7. Cuando hablaba de Justina me vinieron todos los recuerdos de esta niña tan bella, tan Y fue un proceso luchadora. muy interesante porque no es la primera vez que discute el Congreso la cuestión de la donación de órganos. Recordemos que antes de esta ley existía una donde vos tenías que manifestar públicamente que ibas a donar tus órganos. Lo que se hizo fue facilitar este proceso y hacer que todos seamos donantes presuntos, que es un poco, bueno, la definición. ¿Quién estuvo en recinto en ese día? ¿Se acuerdan? Sí, yo estuve en ese día. Fue una cobertura larguísima. Sí, claro que sí. Sí. Fueron otros programas. Vos sabés que hay un dato, el Hospital Garrahan hizo 10 trasplantes a niños de entre 2 y 13 años en estos días de pandemia. Dios mío, con entre eso. 2 y 13 años. Mira lo que significa. Que lo que pasa es que la vida sigue en tantas cuestiones, ¿no? La vida nos cambió a todos, pero hay ciertas cuestiones que continúan y sobre todo las que tienen resolución inmediata, así como los duelos por las muertes también, ¿no? Que se está hablando mucho porque no hay despedida. Hoy por hoy, salvo los intimísimos cercanos, y es un tema que no estaría mal poner en el tapete también, ¿no? La cuestión duelar para que después se pueda hacer tal vez cuando termine esta pandemia. Sí. No, yo me quedé con algo que hablábamos un poco Martín y hablaba también. La política, Pato, la rosca. No, la verdad que el alineamiento me interesaba, ojo, porque hay un lío bárbaro en el PRO de Capital, un lío bárbaro. Lo están corriendo por izquierda Horacio Rodríguez Larreta para que sea más duro y para que confronte con Alberto Fernández. Quiere una línea. Nombró a Patricia Bullrich. Exactamente. No la nombró. Yo me di cuenta. No, pero además te digo una cosa. A último momento. Por ahí se olvidó. A último momento. A Macri. A último momento a Macri. Último lo puso en la lista completamente. Lustó lo nombró, a ver, por orden, ¿viste? Sí, Carmen, Vidal. Perdón. Soy Vidal, ¿no? Por eso. Así que digo, la verdad, muy alineada con Larreta. Es cierto todo lo que dijo. Ella trabajó, era presidenta de la legislatura cuando Larreta era. Todo es cierto. Pero mucho respaldo para el jefe de gobierno. Y muy interesante también lo de las PASO, ¿no? Que plantea la posibilidad de que se diriman las contradicciones o las confrontaciones o las posiciones diferentes que hay dentro de los espacios, sobre todo de los interbloques, ¿no? De los movimientos que reúnen a distintos partidos. ¿Por qué? Pero qué bronca las últimas pasos. La gente decía, ¿para qué estamos gastando en esto? Bueno, no solamente la gente, ¿no? Doblemente el sector interesante. político. ¿Qué dijo Martín? Cambiemos, no quería las PASO antes. Claro. Cuando comitió al frente de todos. Las PASO siempre las querés cuando sos opositor y no las querés cuando sos oficialista. Es así. Es claro. Es cierto. Bueno, señores, agenda de mañana que ya se nos termina el programa. Cafecito de esta hora. Vamos a ver y repasar de qué se trata. La Comisión de la Acción para la Salud de la Mujer, Comisión de Diversidad también, que se está estrenando en esto. Comisión de Mujeres y Diversidad va a ser mañana a las 15 horas con la participación de Patricia Rosenberg, exdirectora de la Maternidad Carlotto, Marta Alanis, de la campaña, integrante de la campaña nacional por aborto legal y seguro, también Ana Morillo, y Marta Dillon también va a estar presente. Van a estar sesionando. Contemos que esta comisión antes estaba unida a la de Mujer y Familia y una decisión de Sergio Massa fue dividir los temas para trabajar de manera separada las cuestiones de las responsabilidades familiares. La cuestión trans, que una de las diputadas habló, ¿de qué se trata? Hay una cantidad de proyectos hace muchos
muchos años ya, hace por lo menos 6 años circulando en la Cámara de Diputados, que tienen que ver con una ley integral trans, que es reparar un poco la situación de marginalidad que vive la población travesti trans en Argentina. No hay cupo para el trabajo ahora, ¿no? En algún momento se hablaba de cupo. La provincia de Buenos Aires, en Santa ¿viste? Fe. Claro. Hay provincias que sí, pero a nivel nacional no se ha discutido todavía este proyecto, y esto igual abarca también la situación de Es un la cupo salud. que en algunos lugares Pero- funciona para ciertas discapacidades. Claro. Acá. Exactamente. En muchos lugares públicos. Ahora sería una cuestión parecida para el tema trans, sería una Sí, posibilidad. sería incorporar el 1% de la plantilla laboral a personas travestis y trans, porque tiene una expectativa de vida de 45 años y su trabajo en general es en el ámbito de la prostitución o de Y servicios. también muy- sufren violencia Pero y en claro. el marco del coronavirus también son un sector muy vulnerable, ¿no? Ni hablar, pero de todo un trabajo tan inmenso cultural tenemos que hacer y social para que de chiquitos empiecen a estudiar otro tipo de cuestiones, que sean aceptados, aceptadas, para que puedan desplegar toda su humanidad, en definitiva, en trabajos que hoy por hoy ni siquiera uno puede pensar que lo va a atender una persona trans. Sí, ¿por qué no? Bueno, todo es un trabajo inmenso y enorme que se tiene que hacer, desde el área educativa también. Que planteaba Brenda Agustín es integral, ¿no? No solamente es el ámbito laboral, es mucho la cuestión de salud y también la de vivienda, dos de los grandes problemas que tiene la población travesti y trans en la Argentina. No, me quedé con algo que me dijo mi hija hoy, hablando de lo de Estados Unidos y la cuestión de la matanza a Floyd, del negro Floyd, y todo lo que está pasando en Estados Unidos en este momento tan grave, cuando mi hija de 10 años me preguntaba, pero ¿por qué? Y porque la policía, por tomar con una persona negra, y ¿por qué? No entendía por qué era negro, el racismo. No entendía el racismo. Si Dios quiere, esperemos que esto pueda ser abarcativo también para los distintos géneros humanos. Para nuestros Los hijos, chicos digo, uno jóvenes. en casa cuando en televisión ves algunas de las pocas figuras que son exitosas, y ellos lo dicen, digo, Mariana Genesio, por ejemplo, Claro. que estalló como actriz, y a los chicos no les llama la atención. No lo les- toman No, con totalmente. naturalidad, No hay digo, nada nuevo. Hay un igual, claro. recambio que nos da Sí, esperanza. hay que En el escuchar más caso- a los en el caso de pibes. Floyd, en el caso de Floyd, 10 segundos se dio un dato histórico que fue el siguiente. Michael Jordan, enorme jugador de básquetbol, era un tipo que había sido cuestionado por negro porque había estado lejos de todas las peleas civiles y reivindicaciones de los negros. Ayer salió duramente a confrontar al Ya es gobierno de suficiente, Trump. dijo. Exactamente. Sí. Un Ya es mensaje suficiente. muy Pero Exactamente. un tipo que había sido muy calmo en otro momento. Es suficiente también en este programa Sí. donde tocamos todos los temas. Acá nada se nos escapa, señores, el periodismo del Congreso a pleno en este DTV. Chau, hasta mañana si Dios quiere. Chau, chicos. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias, Laura. Quiero, en primer lugar, felicitar a Laura, que en realidad es quien tuvo la iniciativa y le dio impulso. Se contactó con nosotros para llevar adelante este encuentro. Quiero pedirle a Luisinho, a Luis Antonio Teixeira, de la Cámara de Diputados de Brasil, que está representando en este momento al presidente Rodrigo Maia. Boa tarde a todos. É prazer representar o Parlamento Brasileiro nesta reunião. Presidente Rodrigo Maia. Obrigado, Luisinho. Abrazo para você, para Rodrigo y todos nuestros amigos del Parlamento do Brasil. Y creo que hay una tarea que sí tenemos que encarar los parlamentos de toda la región. Todos nuestros países son miembros de los multilaterales de crédito. Todos nuestros países en los multilaterales de crédito tienen un cupo de crédito establecido por el capital incorporado y por la situación económica de nuestros países. Pero obviamente los países más desarrollados son los que mayor capital incorporado y mayor peso en los directorios o board de los multilaterales de crédito de alguna manera tienen. Creo que es responsabilidad de todos los parlamentos de América Latina exigir un porcentaje que debemos acordar de aporte extraordinario para recuperación post-pandemia de los países de América Latina, de todos los multilaterales de crédito, del Banco Mundial,